Pokémon el entrenador legendario 263 a las 6:32 p.m., Sato condujo a Anx, Maya y Luke al bosque nocturno de Poochyena desde Wither River Village. En realidad, Sato solo había seguido el camino principal, sin adentrarse en el territorio de Poochyena. Sin embargo, al adentrarse en el bosque de noche, se dio cuenta de que el peligro superaba con creces sus expectativas. Los peligros nocturnos del bosque rivalizaban con los del territorio Ursaring en el bosque verde, donde antaño se había alojado. Al caer la noche, empezaron a surgir todo tipo de amenazas raramente vistas. Entre ellos, los maliciosos Pokémon de tipo fantasma eran los enemigos más letales en el bosque nocturno. En la región de Hoenn, entre los Pokémon de tipo fantasma más conocidos en los juegos se encuentran Chupet, Banette y Dusclops. En el mundo real, sin embargo, los bosques albergan una amplia variedad de Pokémon de tipo fantasma. Los Pokémon fantasma generalmente tienen bajos requerimientos de hábitat, y su principal fuente de alimento es la energía vital de los seres vivos. Por ello, los Pokémon fantasma son frecuentes incluso en las grandes ciudades humanas. Las aterradoras leyendas urbanas de Gengar han provocado escalofríos en muchos niños al escuchar historias de fantasmas. Además, quizás debido a la proximidad de la Ruta 121 al Monte Pire en la Ruta 122, el área atraía una gran cantidad de Pokémon fantasma por la noche, con una diversidad considerable. Entre ellos, Misdreavus tenía el carácter más apacible y representaba la menor amenaza. Misdreavus se alimenta del miedo, creando ilusiones solo para asustar a la gente. Otros Pokémon fantasma, como Banette, Spiritomb y Twig, eran mucho más peligrosos. Estos Pokémon eran muy peligrosos incluso sin provocación y buscaban objetivos activamente. Desde que entraron al bosque Poochyena, el grupo de Sato se había topado con 5 oleadas de ataques de Pokémon fantasma. Sus ilusiones y el uso frecuente de maldición resultaron particularmente problemáticos. Por suerte, Sato contaba con Bellossom, una excelente sanadora. Sin ella, podrían haber tenido Pokémon ya incapacitados por los efectos persistentes de la maldición, un problema grave. Tras estas batallas, la autoridad de Sato dentro del grupo quedó firmemente establecida. Sus Swampert, Golbat y Bellossom desempeñaron papeles cruciales, cambiando repetidamente el curso de la batalla. El grupo también mejoró su trabajo en equipo. Tras identificar los métodos de ataque preferidos de los Pokémon fantasma, enviaron a Pokémon con el movimiento Previsión a explorar por delante. Machamp y Hitmonlee de Anx, ambos equipados con Previsión, lideraban el grupo. Mientras tanto, Swampert, también experto en previsión, constituía el núcleo del equipo. Luke, que tu Sandslash apoye a Machamp y Hitmonlee de Anx. Maya, que tu Butterfree use ráfaga y se coordine con Espora aturdidora de Bellossom, ordenó Sato desde la posición central del equipo. Sí, capitán. Respondieron Luke y Maya sin dudarlo, ordenando a sus Pokémon más fuertes que lanzaran un ataque según las órdenes de Sato. El poder de Swampert había aumentado tras evolucionar. Ahora, frente a 3 oponentes, su previsión hizo inútiles los ataques sorpresa de 2 Haunter y una Banette. Swampert derrotó rápidamente a los 2 Haunter de nivel 32 con su recién adquirido brazo martillo, asustando a los Banette restantes con su aura amenazante. Por la noche, la destreza en combate de Golbat se disparaba. Si bien no era tan imponente físicamente como Swampert, su inigualable habilidad de vuelo en la oscuridad lo hacía letal. Usando la ecolocalización, ningún enemigo ni obstáculo pudo escapar a la detección de Golbat. Su cortador aéreo mejorado aplastó a un Misdreavus de nivel 32 y a un Haunter de nivel 31, quienes cayeron ante su implacable ataque junto con la inmovilizadora mirada malvada. En cuanto a Bellossom, era una fuerza estabilizadora similar a la de Swampert. Su terreno herboso proporcionaba un apoyo vital, asegurando que sus compañeros pudieran luchar sin preocupaciones. En cuestión de minutos, la sexta oleada de Pokémon fantasma fue derrotada gracias al esfuerzo conjunto del equipo. Sato no tuvo piedad de estos Pokémon malignos y eliminó a todos los que pudo. Tras 6 victorias consecutivas, los Pokémon fantasma que aún acechaban en el bosque aprendieron, mediante dolorosas lecciones, que no se podía tomar a la ligera a este grupo de entrenadores humanos. Detuvieron sus temerarios ataques. Sin las ilusiones que ya no los obstaculizaban, Sato y su equipo avanzaron con mayor rapidez. Tras viajar más de 1 hora, llegaron a un huerto de frutas silvestres en el bosque de Poochyena, siguiendo el mapa detallado que les proporcionó el jefe de la aldea. Si bien el bosque era peligroso, también era rico en recursos. Una característica notable eran los árboles frutales de colmillo, que crecían en grupos donde se reunían los Pokémon caninos.
Estos árboles se alimentaban de los excrementos de los Pokémon caninos como fertilizante único. Sin ellos, no darían fruto. Los árboles frutales Fan eran muy exigentes con el suelo y el clima, lo que hacía casi imposible su trasplante. En toda la región de Oen, solo se habían encontrado grupos significativos de estos árboles cerca de la Ruta 121. La apariencia en forma de colmillo de la fruta la hizo muy codiciada por los Pokémon caninos, especialmente Furfrou, un favorito entre las familias adineradas. Debido a su rareza, las familias ricas estaban dispuestas a pagar precios elevados por estas frutas. El huerto de frutas silvestres al que llegó el grupo de Sato contenía varios árboles frutales Fan, que ya estaban dando frutos. Marcus, el padre de Mana, había guiado a los guardias de la aldea hasta allí para cosecharlos y venderlos. Cada año, por estas fechas, los guardias de la aldea del Río Blanco recolectaban fruta colmillo de esta zona. Según el jefe de la aldea, los guardias eran entrenadores expertos. Cada miembro poseía 2 o 3 Pokémon de nivel 20, y el capitán y el vicecapitán eran entrenadores de élite. Normalmente, este grupo de más de 10 personas no tendría problemas para defenderse de las manadas de Poochyena, e incluso si se veían superados, la retirada debería haber sido fácil. En años anteriores, la tarea había transcurrido sin incidentes. Lo que salió mal esta vez seguía siendo un misterio. Este debería ser el lugar. Golbat, amplía tu cobertura supersónica e intenta localizar a los desaparecidos. Los demás, manténganse alerta. Los lugareños no recibirán con los brazos abiertos a los intrusos, dijo Sato, con la mirada fija en los ojos tenuemente brillantes visibles en el bosque por la noche, y una expresión sombría. Para entonces, el grupo se encontraba en el corazón del territorio de la manada Poochyena. Los ojos brillantes en la oscuridad pertenecían a los miembros de la manada que los observaban desde las sombras. A pesar de esto, Poochyena parecía recordar la abrumadora fuerza de Sato de ese mismo día, especialmente la del ahora evolucionado Swampert. Muchos ojos en la oscuridad brillaron de miedo. Sin órdenes de su líder, los Poochyena no se atrevieron a actuar precipitadamente. Golbat demostró ser uno de los radares naturales más destacados de la noche. Tras analizar meticulosamente la retroalimentación de sus ondas ultrasónicas, finalmente encontró una pista. Siguiendo a Golbat, Sato y su equipo se adentraron en el bosque. A medida que avanzaban, los brillantes ojos verdes que los rodeaban se hacían más numerosos. Los agresivos Poochyena y Mirtiena saltaban ocasionalmente de la maleza para poner a prueba su determinación. No era momento de piedad. Cada vez que uno de estos siniestros se lanzaba contra ellos, Sato ordenaba a Swampert que los despachara rápidamente con una fuerza abrumadora. Esta demostración de fuerza disuadió al resto de la manada acechante, reafirmando su cautela. Finalmente, Golbat condujo a Sato a un sombrío descubrimiento en el bosque. Un grupo de cadáveres destrozados. A juzgar por los uniformes andrajosos, se trataba de miembros del escuadrón de defensa de la aldea del Río Blanco. Los cuerpos estaban rígidos, lo que indicaba que llevaban muertos bastante tiempo. Sin embargo, se desconocía el paradero de los demás miembros del escuadrón de defensa, y Golbat no pudo encontrar más pistas. Además de los cadáveres, Sato y su equipo encontraron evidencia de una feroz batalla en las cercanías. La extensión del campo de batalla sugería que el escuadrón había librado un intenso conflicto con sus enemigos. Sin embargo, sin restos de los atacantes y con la prolongada ausencia del escuadrón, era evidente que el equipo defensor había sido derrotado, y la mayoría de sus miembros probablemente habían sido capturados. Ante esta tragedia, solo Sato y Yanks mantuvieron la compostura. Luke y Maya palidecieron, y Maya incluso sufrió náuseas. Imperturbable ante el estado de Maya, Sato se concentró en registrar la escena en busca de pistas que se hubieran pasado por alto. Los atacantes habían sido cuidadosos y habían dejado poco rastro que permitiera rastrear su identidad. Finalmente, Sato vio un trozo de tela roja enganchado en la rama de un árbol y, oculto tras una gran roca, un objeto negro con forma de cuerno, parcialmente oculto por las hojas. De no ser por la alerta de Golbat, podría haberlo pasado por alto. Esto, sí, sin duda. Es una de las piezas decorativas de una gorra del equipo Magma, dijo Sato, examinando el objeto. Tras algunos ajustes, encontró un botón oculto. Al presionarlo, una llama carmesí titiló en su punta. Esto lo confirma. El escuadrón de defensa fue atacado por el equipo Magma, concluyó Sato, con expresión oscurecida. El equipo Magma, una de las dos principales organizaciones criminales de Oen, era infame.
Si bien no era tan poderoso como el equipo Rocket Encanto, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Con esta revelación, Sato supo que el asunto había escalado más allá de lo que un hábil entrenador de élite como él podía manejar. Capitán, ¿eso es realmente del equipo Magma? ¿Significa que el escuadrón de defensa cayó ante ellos? Luke, nativo de Oen, reconoció el peculiar encendedor y palideció. Sí, admitió Sato. Es muy probable que el equipo Magma haya atacado al escuadrón de defensa. Nos vamos. Esto supera nuestras capacidades. Anks, Maya y Luke suspiraron aliviados ante la decisión de Sato. Habían aprendido a respetar el sentido del deber de su capitán y temían que persiguiera imprudentemente a los atacantes. A lo largo de la historia de Oen, grupos como el equipo Magma han buscado el control de Pokémon legendarios para dominar el mundo. El equipo Magma se formó con los restos de una organización criminal previamente desmantelada y tenía un peligroso objetivo: despertar a Groudon. Si bien el equipo Magma a menudo se enfrentaba con su contraparte, el equipo Aqua, su actividad reciente había sido una espina persistente en el costado de la Liga Oen. Para Sato y su equipo, enfrentarse a un grupo tan poderoso sería suicida. Tras recuperar algunos objetos de los fallecidos para comprobar su identidad, el equipo de Sato se preparó para regresar. Justo cuando estaban a punto de partir, un aullido escalofriante los paralizó. Unos ojos verdes brillaron en las sombras cuando Poochyena y Mirtina emergieron, rodeándolos. Los astutos Pokémon oscuros los habían dominado, apretando el nudo mientras el equipo estaba absorto. Sigue la trayectoria de Golbat y avanza. Ladró Sato. Anks, quédate conmigo y avanza. Maya, protege tu Illumise. Luke, sigue el plan. Nuestra huida depende de ti. Con la manada acercándose bajo el mando de su líder, Sato lideró la carga con su Ampert. A su señal, Growlithe, Bellossom y Golbat desataron poderosos ataques a distancia. Lanzallamas, bola de energía y cortador de aire se abalanzaron sobre un lado del cerco, creando una brecha. Aprovechando la oportunidad, Swampert, Machamp y Hitmonchan se lanzaron hacia adelante. El puño hielo de Swampert hizo volar a Poochyena y Mirtina, dejándolos con huesos rotos. Su aura feroz acobardó incluso a los lobos más audaces. Machamp y Hitmonchan siguieron su ejemplo, aprovechando sus movimientos de tipo lucha para someter a los de tipo oscuro restantes. Un aullido penetrante resonó cuando el líder lobo ordenó un ataque total. Bolas de sombra llovieron sobre el equipo, pero Luke entró en acción. Liberó a 3 tauros, quienes protegieron al grupo con sus robustos cuerpos. Los tauros entonces cargaron hacia adelante, abriendo camino y permitiendo que el equipo de Sato los montara. Montados en el tauros, atravesaron la abertura que Swampert había creado. Mientras huían, Sato recuperó a sus Pokémon, una ventaja táctica que ofrecían las Pokéballs. El equipo roció repelentes detrás de ellos, disuadiendo al grupo que los perseguía. Guiados por Golbat y los Illumise, los tauros avanzaron, dejando atrás a los de tipo oscuro. Finalmente, lograron liberarse del bosque y escapar del territorio de los lobos. Después de escapar con éxito del bosque salvaje, la manada Mirtina, que había estado persiguiendo implacablemente a Sato y su equipo, finalmente abandonó la persecución. Su retirada fue provocada por un aullido resonante del líder de la manada, aunque se fueron de mala gana, llenos de frustración. Uf, salimos con vida. Creí que estábamos perdidos. Jamás volveré a pisar un bosque de noche. Es demasiado peligroso, exclamó Maya, visiblemente conmocionada. Se dio una palmadita en el pecho, aún conmocionada por la experiencia, mientras el alivio la invadía. Anks y Luke también miraron hacia atrás, confirmando que la manada se había retirado. Finalmente se permitieron relajarse, respiraron hondo e intercambiaron gestos de alivio con Maya. No bajen la guardia todavía. Seguimos en el bosque y el peligro no ha terminado. Manténganse alerta, no se equivoquen, dijo Sato con severidad, recorriendo a su equipo con la mirada penetrante. Luke, regresa a tu Tauros. El sendero de montaña que se aproxima no será fácil de recorrer. Dado que esta misión ya había involucrado a los operativos del equipo Magma, Sato no descartaba su regreso. Si la suerte les fallaba y el equipo Magma regresaba, su equipo de rescate estaría en grave peligro. El liderazgo de Sato ya se había consolidado en el grupo desde hacía tiempo. Sus palabras acabaron de inmediato con el breve alivio, incitando a los demás a concentrarse y mantenerse alerta, observando el entorno en busca de cualquier amenaza. Con los 3 tauros jadeantes devueltos a sus Pokéballs, Sato y su equipo reanudaron su viaje a pie. Por suerte, la ecolocalización de Golbat, similar a un radar, les impidió vagar sin rumbo por el denso bosque.
Ahora estaban cerca de salir del bosque y regresar a la carretera principal. El resto de la caminata transcurrió sin incidentes, salvo algunos encuentros ocasionales con Pokémon salvajes asustados. Gracias a su cautela, los cuatro lograron salir del bosque Mirtiena. Esta vez, incluso Sato se permitió un suspiro de alivio. En cuanto pisaron la carretera principal, los riesgos de viajar de noche disminuyeron significativamente. Sin embargo, justo cuando empezaban a caminar por el camino hacia la aldea del Río Blanco, Golbat empujó suavemente la mano de Sato con su ala. El sutil gesto puso a Sato en alerta máxima. Sin decir palabra, su mano derecha tomó la Pokébola que contenía a Swampert en su cinturón. Al mismo tiempo, Growlithe y Bellossom, plenamente conscientes de la situación, se posicionaron silenciosamente junto a Golbat, formando una formación triangular para proteger a Sato. Del grupo, Anx era el más experimentado y mentalmente resiliente en combate. Aunque a menudo parecía tranquilo, era un observador perspicaz. Desde que se unió al equipo de rescate, había estado admirando en silencio el enfoque meticuloso y pragmático de Sato. Al notar la señal silenciosa de Golbat y los movimientos de Growlithe y Bellossom, la expresión de Anx se tornó seria al instante. Discretamente recuperó la Pokébola de Breloom, preparándose para una posible confrontación. El cambio de ambiente no pasó desapercibido. Aunque Maya y Luke tardaron más en reaccionar, enseguida se dieron cuenta de que algo andaba mal y reforzaron su vigilancia. Sin que ellos lo supieran, 6 agentes del equipo Magma con uniformes rojos acechaban a ambos lados del camino. Equipados con gafas de visión nocturna de alta tecnología, observaron al equipo de Sato como depredadores evaluando a su presa. Jefe, esos 4 parecen habernos notado. Su estado de alerta aumentó repentinamente, le susurró un agente bajito a su corpulento líder, con preocupación evidente en su tono. Sí, jefe. Estos 4 salieron ilesos del bosque Mirtiena esa noche. Deben ser fuertes. ¿De verdad vamos a luchar contra ellos? Añadió una agente con vacilación. El corpulento líder reflexionó por un momento antes de sacar un comunicador para contactar a alguien. Sí, comandante Flare. Entendido. Misión aceptada, respondió en voz baja y firme tras un breve intercambio. Al oír esto, los demás agentes guardaron silencio. Desenfundaron sus Pokébolas a regañadientes, con expresiones agudizadas mientras se preparaban para la batalla. Estos 6 eran subordinados de Flare, uno de los principales tenientes del equipo Magma, encargado de emboscar al equipo de rescate enviado desde Wither River Village. Al principio, el ruido del grupo de Sato en el bosque Mirtiena les llamó la atención. Asumieron que la manada los había eliminado. Sin embargo, verlos salir ilesos dejó a los agentes cautelosos. Aunque preferían evitar enfrentamientos innecesarios con entrenadores poderosos, sus órdenes no les dejaron otra opción. No se preocupen, dijo el líder, animando a su equipo. El comandante Flare ha enviado refuerzos. Solo necesitamos contenerlos un poco. Además, si la misión tiene éxito, nuestras recompensas se duplicarán. Motivados por la promesa de refuerzos y recompensas adicionales, los agentes recuperaron la compostura. Sus miradas pasaron de la aprensión a una confianza depredadora a medida que el equipo de Sato se acercaba. 6, ¿eh? Esperemos que no sean demasiado fuertes, murmuró Sato, deduciendo el número de enemigos por los golpes de ala de Golbat. A medida que la distancia se acortaba, su mirada fría y acerada se agudizaba. Los agentes del equipo Magma se estaban preparando para emboscar al equipo de Sato cuando sucedió algo inesperado, algo que los dejó temblando de pánico. Golbat, cortador aéreo. Bellossom, bola de energía. Growlithe, lanzallamas. Ordenó Sato sin dudarlo. Las señales de las alas de Golbat habían localizado la posición de los enemigos, lo que lo incitó a lanzar un ataque preventivo. Un torrente de ataques poderosos, una cuchilla de viento afilada como una navaja, una esfera brillante de energía y una columna de fuego llameante, atravesó el aire hacia los agentes ocultos. Aunque fueron tomados por sorpresa, los experimentados entrenadores del equipo Magma liberaron rápidamente a sus Pokémon, gritando órdenes de protección. Los movimientos de ambos bandos colisionaron con una explosión estruendosa, destruyendo partes del bosque circundante. Iluminados por el resplandor de dos Illumise, los agentes emergieron, maltrechos y expuestos. La emboscada de Sato los había obligado a quemar sus opciones defensivas tempranamente, dejándolos vulnerables. Al ver esto, Anx, Maya y Luke no dudaron. Desplegaron a sus Pokémon más fuertes y se unieron a la batalla, decididos a derrotar al equipo Magma. El enfrentamiento no dejó lugar a dudas.
Fue una lucha hasta el final. Sato recorrió con la mirada a los 6 miembros del equipo magma que tenía frente a él, evaluando instantáneamente su fuerza general. Aparte del líder del escuadrón, cuyos Pokémon, un Mirtiena y un Camerupt, estaban en el nivel 30, el resto del equipo solo tenía un Pokémon cada uno que había alcanzado el nivel 30 como máximo. Mirtiena, Numel, Camerupt, Zubat y Golbat eran los Pokémon habituales del equipo magma. Como era de esperar, los Pokémon que manejaban estos miembros del equipo magma pertenecían principalmente a estos tipos. Cada uno de los 6 miembros del equipo magma tenía un Mirtiena, y la mayoría poseía la habilidad Intimidar. Al comenzar la batalla, los 6 Mirtiena lanzaron aullidos ensordecedores, activando su imponente presencia. Desafortunadamente para ellos, la intimidación solo funciona con aquellos que albergan miedo. Habiendo superado recientemente el asedio de una manada de Poochyena y soportado la implacable persecución de los Mirtiena, Sato y su equipo, tanto entrenadores como Pokémon, no se dejaron intimidar por tales tácticas. El intento de intimidación de los Mirtiena fue completamente ignorado, lo que provocó que su impulso flaqueara. Como el miembro más fuerte de su equipo, Sato tomó el mando, liberando inmediatamente a Swampert y a Pelipper Shindy. Al mando de sus 5 Pokémon, lanzó un ataque contra el líder del escuadrón y 2 de sus subordinados, enfrentándose a 3 oponentes a la vez. Anx, Maya y Luke eligieron rápidamente a uno de los miembros restantes del equipo magma. Sato ya había asumido la mayor parte de la presión. Si no podían con un combate cuerpo a cuerpo, sería totalmente humillante. Tontos arrogantes. Mirtiena, bola de sombra. Camerupt, pluma de lava. Mirtiena, derriba. Golbat, bola sombra. Numel, lanzallamas. Graveador, deslizamiento de rocas. El jefe del escuadrón y sus 2 subordinados, todos entrenadores de unos 25 años, estaban indignados por la audacia de este joven entrenador que pensaba que podía manejarlos solo. Inmediatamente ordenaron a sus Pokémon que contraatacaran con renovado vigor. Sin embargo, pronto se dieron cuenta del formidable enemigo al que se enfrentaban. Swampert cargó hacia adelante como una tormenta y lanzó un devastador golpe de hielo que envió a un desventurado Mirtiena de volar por los aires como si hubiera sido una pelota de béisbol golpeada para hacer un jonrón. Se desconoce su destino, dónde aterrizó y si sobrevivió. Tras despachar al Mirtiena, Swampert se movió como un tigre entre las filas enemigas. Esquivando una bola sombra de otro Mirtiena, aguantó de frente un lanzallamas de Camerupt y respondió con un poderoso brazo martillo en la cara. El estruendoso impacto resonó por el campo de batalla, conmocionando a todos profundamente. El Camerupt, a pesar de su tamaño, fue lanzado hacia atrás varios metros, dejando profundos surcos en el suelo y derribando árboles antes de desplomarse, derrotado. En menos de 10 segundos, 2 Pokémon fueron derribados solo por la abrumadora fuerza de Swampert. Victorioso y emanando un aura intimidante, infundió miedo en los 4 Pokémon restantes. Solo el Mirtiena del líder del escuadrón logró mantenerse firme. Los otros 3 Pokémon, paralizados por el miedo, se quedaron paralizados. Aprovechando la oportunidad, los otros Pokémon de Sato entraron en acción. Su Golbat se enfrentó al Golbat del soldado Magma, asestando un decisivo ala de acero antes de terminar el combate con una ráfaga de ataques de cortador aéreo. Growlithe se enfrentó al Mirtiena del líder del escuadrón. A pesar de ser más pequeños, ambos eran de nivel 31. Con su ardiente carga de llamas, que aumentaba su velocidad y fuerza, Growlithe superó las tácticas de combate cuerpo a cuerpo de Mirtiena, ganando terreno gradualmente y finalmente derrotándolo. Pelipper Shindy usó una sola Hydro Pump para abrumar al Numel del gruñidor magma femenino, mientras Bellosón despachó al Graveler con una precisa Energy Ball. En cuestión de minutos, el líder del escuadrón y los Pokémon más fuertes de sus 2 subordinados fueron derrotados. Al presenciarlo, los 3 reclutas de Magma que luchaban contra Anx, Maya y Luke palidecieron e intentaron huir. Pero con su líder demostrando tal dominio, Anx y los demás, ahora con la moral por las nubes, no estaban dispuestos a dejar escapar a los soldados. Ordenaron a sus Pokémon que los interceptaran con renovada determinación. Esta no fue una batalla Pokémon formal. Fue una batalla de supervivencia. Tras derrotar al trío, Sato los dejó inconscientes y envió a sus Pokémon a ayudar al grupo de Anx. Como una tormenta que azota, los soldados restantes de Magma fueron rápidamente sometidos. HMPH. Eres fuerte, chico, pero desafiar al equipo Magma es una sentencia de muerte. Estás acabado. Terminarás en una pira, con tu cuerpo y alma reducidos a cenizas.
Y tus compañeros correrán la misma suerte, espetó el líder del escuadrón con veneno incluso después de estar atado, con su lealtad al equipo Magma inquebrantable. Su amenaza solo le valió desprecio. Los ojos de Sato brillaron con frialdad mientras le propinó una fuerte patada en la cara al líder del escuadrón, que cayó al suelo a varios metros de distancia y le arrancó varios dientes. Maldito cerdo, ¿te atreves a amenazarme? ¿Quién carajo te crees que eres? Me importa un bledo el equipo Magma. Si me haces la traición, no dudaré en eliminarte. Ya que parece que te gusta tanto el dolor, déjame complacerte, dijo Sato con frialdad, sacando un reluciente cuchillo de caza. La escalofriante intención asesina y la malicia que emanaba de Sato hicieron temblar a todos los presentes. Los soldados de Magma, que habían albergado pensamientos similares de resistencia, ahora estaban sumidos en un terror abyecto, con la cabeza gacha en su misión. El jefe del escuadrón pronto pagó el precio por haber hablado demasiado. Con un rápido movimiento del cuchillo, Sato cortó 3 dedos de la mano derecha del líder del escuadrón. El grito espeluznante del hombre fue silenciado abruptamente cuando Sato lo dejó inconsciente con el mango del cuchillo. Luke, libera a tus tauros. Este lugar no es seguro. Nos vamos de inmediato. Libera a sus Pokémon, déjalos inconscientes y llévalos de vuelta a la aldea del Río Blanco para interrogarlos, ordenó Sato, guardando el cuchillo. Anx, Maya y Luke, ahora completamente convencidos de la crueldad de Sato, obedecieron sin cuestionar. Cabalgaron sobre el Tauros, arrastrando a los 6 miembros de Magma atados en trineos improvisados, y rápidamente regresaron. Por ahora, el camino estaba despejado. No mucho después, 6 miembros del equipo Magma a lomos de Sueyou llegaron desde el sur. Al llegar al lugar, todo lo que encontraron fue un campo de batalla desolado, sembrado de escombros y 3 dedos cortados. Cuando se acercaban las 11 de la noche, Sato y su grupo finalmente regresaron a la hora silencioso Wither River Village bajo el amparo de la noche. Dentro de la casa del jefe de la aldea del Río Blanco, Sato y los demás estaban tratando a sus Pokémon mientras informaban sus hallazgos al jefe de la aldea y a algunos familiares del escuadrón de guardia de la aldea. Al escuchar que los miembros del escuadrón habían sido capturados por el equipo Magma, los rostros del jefe de la aldea y las familias de los guardias palidecieron. Algunos familiares incluso reconocieron las pertenencias de los guardias caídos que Sato y su grupo habían traído. Al instante, la vista de estos objetos provocó que varios rompieran a llorar desconsoladamente. La casa del anciano se vio rápidamente envuelta en una atmósfera de tristeza. Así se desarrollaron los hechos, jefe. Perdónenos por nuestra falta de poder. Esto supera lo que un grupo de entrenadores civiles como nosotros puede manejar. Debemos informar de esto a la liga de inmediato para que envíen investigadores a investigar el asunto, dijo Sato con expresión severa. Aunque sintió una punzada de culpa al ver la desesperación en el rostro del anciano, sabía que no podía actuar más allá de sus capacidades. No, en nombre de todas las familias de los guardias de la aldea del Río Blanco, deberíamos ser nosotros quienes le demos las gracias. Sin su esfuerzo, aún estaríamos a oscuras. Imagino que se encontró con muchos peligros durante su misión. Duplicaré su recompensa, respondió el jefe, con una expresión ligeramente más suave. Había notado que entre las pertenencias que Sato devolvió, ninguna de ellas pertenecía a su propio hijo. El jefe de la aldea suspiró profundamente, con el rostro aún ensombrecido por la preocupación. Los guardias eran la preciada fuerza defensiva de la aldea, y ahora, con ellos capturados y su destino desconocido, su preocupación era palpable. Tráiganlos, chicos. Jefe, estos individuos son miembros del equipo Magma. Probablemente sepan bastante, pero son reservados. Sin métodos especiales, no podemos extraerles información por ahora. Cuando la liga envíe a alguien, pueden entregarlo, instruyó Sato, indicando a Anx y a los demás que trajeran a los 6 miembros del equipo Magma capturados que estaban retenidos afuera. La visión de estos miembros del equipo Magma llenó la sala de una mezcla de miedo e ira. Algunos familiares afligidos incluso se abalanzaron sobre los cautivos, golpeándolos y pateándolos con odio frenético, deseando venganza. Afortunadamente, otros intervinieron, conscientes de la importancia de estos cautivos para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Lograron contener a las familias en duelo, evitando así que los prisioneros sufrieran más daños. Al caer la noche, el jefe de la aldea contactó con la comisaría de la Alianza más cercana en Rusboro City. Al enterarse de que la Alianza enviaría especialistas a la mañana siguiente, las familias de los guardias sintieron cierto alivio y regresaron a casa a esperar noticias.
Tras recibir las recompensas prometidas, Anx y los demás también partieron hacia la posada del pueblo. Como entrenadores comunes y corrientes, arriesgar aún más sus vidas para contrariar al equipo Magma era algo que no considerarían. En poco tiempo, en la habitación solo quedaban Sato, el jefe de la aldea, y Mana, que estaba durmiendo. Ya se fueron todos, jefe. Me pediste específicamente que me quedara. ¿Tienes algo que discutir? Preguntó Sato tras asegurarse de que su bellosoma había usado somnífero para someter a los miembros del equipo Magma atados. Se giró hacia el jefe, quien ahora tenía una expresión de súplica. Durante la transacción de su recompensa, Sato había notado un mensaje dejado intencionalmente por el jefe, indicando que sabía algo. Quizás estaba relacionado con el secuestro de los guardias por parte del equipo Magma. La urgencia de la situación probablemente llevó al jefe a buscar la ayuda de Sato como el entrenador más fuerte disponible actualmente. Por favor, ayude a la aldea del Río Blanco, señor Sato. Mi hijo y los demás guardias podrían no sobrevivir lo suficiente para la ayuda de la alianza. Solo un entrenador poderoso como usted puede rescatarlos ahora. El jefe cayó de rodillas e hizo una profunda reverencia, implorando a Sato. Sin embargo, la expresión de Sato permaneció fría. Observó en silencio al anciano, imperturbable ante el gesto dramático. Tras una larga pausa, Sato finalmente habló. Quiero la verdad. Si no estás dispuesto a revelarla, no te ayudaré. Perdóname, pero me niego a dejarme manipular por nadie que se aproveche de mi buena voluntad, dijo Sato con firmeza, con voz firme pero resuelta. ¿Por qué el equipo Magma atacaría a los guardias de la aldea del Río Blanco? Sato se había preguntado esto desde que descubrió el secuestro. La aldea parecía común y corriente, sin importancia aparente. Si el equipo Magma lo tenía en la mira, debía de haber algo escondido allí, algo que mereciera la pena. El anciano, tras haber sido jefe de la aldea durante muchos años, probablemente conocía la respuesta. Ah, muy bien, señor Sato. ¿Ha oído hablar de los guardianes del Monte Pira? Comenzó finalmente el jefe, con voz resignada. ¿Guardianes del Monte Pira? Un momento. Dito, transfórmate en Ralphs, interrumpió Sato. A su orden, el Dito que llevaba en la cabeza, disfrazado de gorra de entrenador, se transformó en un adorable Ralphs. Cuando el transformado Ralphs fijó su mirada en el jefe, su cresta roja comenzó a brillar débilmente. Eres un anciano experimentado, así que debes conocer las habilidades de Ralphs. No es que no confíe en ti, simplemente soy cauteloso. Esto asegura que no se omita ningún detalle crítico, explicó Sato con calma, con la mirada fija en el jefe. Con Ralphs actuando como un detector de mentiras viviente, Sato no tenía miedo de ser engañado. Ah, los jóvenes de hoy en día. Bien, se lo contaré todo, señor Sato, y si acepta ayudar, incluso le prepararé una gran recompensa. La verdad es, el anciano suspiró profundamente, resignándose finalmente a la honestidad. Aproximadamente media hora después, Sato salió de la casa del anciano jefe de la aldea. Su expresión era tranquila, pero había una intensidad aterradora en sus ojos brillantes. En lugar de dirigirse a otro lugar, regresó directamente a la posada para descansar. En una habitación individual en el tercer piso de la posada, Sato yacía en un sofá. Las luces de la habitación estaban apagadas, pero todavía estaba algo iluminada debido a una piedra carmesí que descansaba sobre la mesa frente a él. Esta piedra carmesí, del tamaño aproximado del puño de un adulto, era translúcida y relucía con intensidad, con lo que parecían llamas parpadeando en su interior. Desde su interior, irradiaba una luz y un calor intensos. En la habitación oscura, un símbolo U emergió débilmente del interior de la piedra. La calidez y la luz de esta extraordinaria piedra hicieron que la habitación no solo fuera luminosa sino también acogedora, protegiendo del frío de la noche. En la puerta, Growlithe se acostó, mirando fijamente la piedra como si fuera un manjar exquisito. Sus ojitos brillaban con un intenso deseo. Sin embargo, los demás Pokémon de la habitación mostraron poco interés en la piedra brillante. La mayoría estaban acurrucados en cómodos rincones, durmiendo profundamente. Entre ellos, Bellosón parecía detestar la piedra y mantenía deliberadamente la distancia. Este no era un objeto cualquiera. Era una piedra de fuego, una de las recompensas que Sato recibió del jefe de la aldea. No era una piedra de fuego cualquiera, sino una piedra de calidad incomparable, que superaba incluso a las de mayor calidad. La evaluación del sistema reveló sus detalles. Objeto. Piedra de fuego mutada calidad. Desconocida efectos.
Facilita la evolución de Pokémon específicos, mejorando significativamente su potencial y ofreciendo la oportunidad de despertar nuevas habilidades de tipo fuego. Notas. Esta piedra fuego entró en contacto con el orbe primigenio de Groudon, absorbiendo una pequeña parte de su poder. Como resultado, su calidad ha aumentado considerablemente y ahora posee un poder transformador capaz de potenciar significativamente a los Pokémon de tipo fuego. En el momento en que Sato vio esta piedra de fuego y verificó sus detalles usando el sistema, quedó completamente sorprendido. Fue esta extraordinaria piedra de fuego la que convenció a Sato de la verdad detrás de la información que el viejo jefe de la aldea había compartido con él anteriormente. Los llamados guardianes del Monte Pira eran un antiguo linaje encargado de salvaguardar el orbe rojo de Groudon y el orbe azul de Kyogre a lo largo de generaciones. Desafortunadamente, este antiguo linaje desapareció hace más de 500 años, perdido en las arenas del tiempo. Desde la creación de estos orbes, que poseían el poder de despertar a Groudon y Kyogre, innumerables villanos habían intentado apoderarse de ellos. Cada vez que caían en las manos equivocadas, la región de Hoenn se enfrentaba a una crisis catastrófica. Los guardianes del Monte Pira cargaron con la pesada responsabilidad de proteger y recuperar los orbes. Libraron innumerables y feroces batallas contra los malhechores, desempeñando papeles cruciales en muchas leyendas de salvación que se cantaban en la región de Hoenn. Sin embargo, estas batallas constantes tuvieron un coste muy alto. Hace más de 500 años, durante una rebelión, pereció el último heredero legítimo del título de los guardianes. Con la pérdida de su legítimo linaje, estallaron luchas internas de poder entre las ramas restantes de los guardianes, alimentadas por las conspiraciones de fuerzas malévolas. El linaje, otrora glorioso, cayó en el caos y estuvo a punto de extinguirse. Solo sobrevivieron unos pocos miembros de la familia que habían abandonado el clan principal. Sin la fuerza suficiente, los guardianes del Monte Pira ya no podían cumplir con sus deberes. Su lugar fue ocupado por otra poderosa familia. El ilustre clan Mikuri, ahora la familia más formidable de la región de Hoenn. Los guardianes del Monte Pira se convirtieron en un remanente disperso, aferrándose a la supervivencia. Abandonaron su antigua misión y comenzaron a expandirse por el mundo. La aldea del Río Blanco fue fundada por una rama de los guardianes que afirmaban ser los herederos más legítimos de su linaje. Su objetivo era restaurar su antigua gloria, pero el paso implacable del tiempo resultó implacable. El otrora orgulloso linaje era ahora una sombra de lo que fue. Hoy, el clan Mikuri ha transformado el Monte Pira en una fortaleza inexpugnable. Intentar abrir una brecha en ella y reclamar los orbes es una tarea casi imposible. Desde la rebelión de hace 500 años, cuando las luchas internas de los guardianes llevaron a que los orbes cayeran en manos malvadas, los dos orbes han permanecido seguros en el santuario en la cima del Monte Pira. Ni siquiera los precursores del equipo Magma y el equipo Aqua, con sus profundos vínculos con esta historia, lograron arrebatarle los orbes al clan Mikuri. En cambio, sufrieron una destrucción total. Aunque los guardianes del Monte Pira ya no son una fuerza poderosa, conservan un conocimiento detallado de los secretos del Monte Pira, transmitido de generación en generación. Este conocimiento sigue siendo invaluable. El objetivo actual del equipo Magma es apoderarse del orbe rojo de Groudon del Monte Pire. Sin embargo, comparado con el clan Mikuri, el equipo Magma es como un novato aprendiendo a caminar. Recientemente, el equipo Magma descubrió que la aldea del Río Blanco albergaba descendientes de los guardianes. También descubrieron que el jefe de la aldea, Margat, y su hijo eran herederos clave de los secretos de los guardianes. Inicialmente, el equipo Magma planeó secuestrar a Carlot. Sin embargo, su constante presencia en la aldea y la protección que ofrecían sus guardias dificultaron la tarea. Su influyente posición también implicaba que cualquier acción en su contra llamaría inmediatamente la atención de la Liga. En cambio, atacaron a Marcus, el hijo de Carlot, quien lideró a la guardia de la aldea del Río Blanco al bosque de Poochyena para recolectar bayas. Aprovechando esta rara oportunidad, el equipo Magma lo capturó. El bosque de Poochyena, conocido por sus peligros, era la tapadera perfecta. Incluso si Marcus y su equipo desaparecieran allí, pocos sospecharían algo ilícito. Al simular un ataque de una manada de lobos, el equipo Magma podría evitar fácilmente las sospechas. Marcus estaba siendo sometido a un intenso interrogatorio por parte del equipo Magma, que también estaba usando las vidas de los guardias de la aldea como palanca para extraer información sobre los secretos del Monte Pire. Comentario 0 comentarios. Botar Sato admiró un momento la piedra de fuego de calidad desconocida antes de guardarla, para decepción de su Growlithe.
Encendió la luz y sacó un libro de entre sus pertenencias. No te preocupes, esta piedra es para ti. Aún eres joven. Cuando crezcas un poco más, la usaré para convertirte en un majestuoso arcanine, bromeó, acariciando la cabeza de Growlithe mientras este lo miraba con lástima. ¡Guau! ¡Guau! Ladró Growlithe alegremente ante sus palabras, lamiéndolo con entusiasmo en agradecimiento. Después de jugar un rato con Growlithe, Sato redirigió su atención al libro que estaba en el escritorio. La portada era de un negro intenso con 6 caracteres carmesí que deletreaban claramente el Grimorio de los Espíritus Oscuros volumen 1. Esta era la segunda recompensa que le había dado el anciano jefe de la aldea. A pesar de su siniestro título, el libro no trataba sobre fantasmas maliciosos, sino que hacía referencia a Pokémon de tipo siniestro y fantasma. Sato había hojeado el libro antes y se dio cuenta de que su valor superaba con creces el compendio de Lilycove que le había dado Elsa. Sin embargo, el contenido era algo limitado. Proporcionó información detallada sobre algunos Pokémon de tipo oscuro y fantasma, pero solo se incluyeron métodos de entrenamiento específicos para la línea Poochyena y la línea Choupette. Según el anciano jefe de la aldea, los descendientes de los guardianes del volcán eran una familia con habilidades especiales. Estas habilidades los hacían excepcionalmente hábiles en la crianza de Pokémon de tipo siniestro y fantasma. Además, gracias a su conexión con los orbes de Groudon y Kyogre, el clan también era experto en entrenar Pokémon de tipo tierra, fuego y agua. Este libro era solo una pequeña muestra del extenso legado de la familia. El anciano jefe de la aldea también había sido sincero. El libro en manos de Sato era solo una versión reproducida y muy abreviada. El Grimorio de los Espíritus Oscuros original había desaparecido de la historia con la muerte del último heredero directo del clan. La versión actual fue compilada por una rama de la familia que fusionó sus propios conocimientos y perspectivas de formación. El camello proverbial sigue siendo más alto que un caballo, incluso muerto. Por mucho que los guardianes del volcán decayeran, su conocimiento más valioso permaneció intacto. Tan solo una fracción de él provocaría la envidia de cualquier entrenador común, pensó Sato mientras leía atentamente el libro. Aunque el libro fue resumido, y posiblemente editado por el jefe de la aldea, Sato no pudo evitar maravillarse por la profundidad del conocimiento que contenía sobre los Pokémon de tipo siniestro y fantasma. Era un testimonio de la antigua gloria del clan. Con un legado tan profundo, cualquier descendiente competente podría haber asegurado la estabilidad de la familia durante miles de años. Desafortunadamente, la pesada carga de custodiar los orbes legendarios había minado la fuerza del clan, obligándolos a desvanecerse en la historia. Para Sato, su caída era inevitable. La guardia parecía una gran excusa. Con el inmenso valor de esos orbes, el clan debió haberlos explotado para enriquecerse. El anciano comprende de verdad las dificultades de los entrenadores comunes como yo. Sabe que alguien de orígenes humildes y grandes ambiciones no puede resistir esta tentación. Tener este libro podría ahorrarle años de esfuerzo a la mayoría, o incluso sentar las bases para una nueva familia especializada en Pokémon siniestro o fantasma, reflexionó Sato tras terminar una parte importante del libro en aproximadamente una hora. La piedra de fuego mutada de calidad desconocida y este Grimorio de Espíritus Oscuros volumen 1 eran solo las recompensas iniciales que el viejo jefe había proporcionado. Si Sato quería obtener el volumen 2 y otras recompensas, tendría que rescatar al amado hijo del viejo jefe. Sato no tuvo más remedio que aceptar la tentación. Con solo 10 años para completar el desafío impuesto por el sistema de derrotar a todos los campeones regionales y al alto mando, cada segundo contaba. Entre todos los tipos de Pokémon, los de tipo siniestro y fantasma destacaban como algunos de los más formidables. Los Pokémon de este tipo eran notoriamente complicados y a menudo aterradores en la batalla, y sus movimientos versátiles e impredecibles les otorgaban una ventaja significativa. Varios miembros del alto mando se especializaron en estos tipos, incluyendo a Agatha, del alto mando de Kanto, quien era tan poderosa como muchos campeones. En su juventud, era igual del profesor Oak. A diferencia de los humanos, los Pokémon de tipo fantasma no envejecen en el sentido tradicional. Si pudiera extraer información de este libro, Sato podría obtener una ventaja contra tales oponentes. Además, dominar el poder de los Pokémon siniestro y fantasma podría convertirlos en valiosos aliados en su aventura. La excelente memoria y la visión dinámica de Sato le permitieron absorber la mayor parte del libro de 200 páginas, con su diminuto texto del tamaño de un renacuajo, en poco más de una hora. Sin embargo, atiborrarse de tanta información lo dejó un poco mareado.
Guardó el libro, se metió unos cuantos Pokémon de grado gema en la boca y sintió que la fatiga comenzaba a disiparse. Gracias al análisis de su sistema, Sato sabía que los Pokébloques que creaba aceleraban la absorción de energía, restaurando rápidamente la resistencia y la concentración. La desventaja era un aumento del apetito poco después. Después de comer cecina, Sato puso la alarma en su reloj digital para las 6 de la mañana siguiente. Se acostó en la cama y se durmió rápidamente, listo para los desafíos que le esperaban. A las 6 a.m. del día siguiente, Sato se despertó puntual. A diferencia de su habitual lentitud, completó su rutina matutina y compartió el desayuno con sus Pokémon en tan solo media hora. Antes de que el sol saliera por completo, hizo que Golbat lo sacara de la posada y del pueblo de Wither River a través de la ventana. Este plan se había acordado con el anciano de la aldea la noche anterior. Sato necesitaba descansar y recuperarse rápidamente para rescatar al hijo del anciano y a los miembros de la guardia de la aldea. Sin embargo, antes de embarcarse en esa misión, tenía otra tarea importante que completar. El anciano de Wither River Village, aunque no excepcionalmente talentoso en la batalla hasta el punto de alcanzar el nivel de un campeón de Elite Four, fue un entrenador formidable en su juventud. Incluso ahora, poseía un Gengar en el nivel 55. Si no fuera por su avanzada edad y el hecho de que nadie más podía comandar adecuadamente al cada vez más desobediente Gengar, el anciano solo podría haber lidiado con la unidad del equipo Magma que se atrevió a secuestrar a su hijo. En realidad, la decisión del equipo Magma de evitar atacar directamente al anciano fue sabia. De haberlo hecho, Sato probablemente ni siquiera habría tenido que intervenir. El Gengar del anciano, con sus inmensos poderes hipnóticos, convirtió rápidamente a los 6 miembros del equipo Magma, hasta entonces desafiantes, en marionetas dispuestas a responder cualquier pregunta. Gracias a sus confesiones, Sato supo fácilmente el paradero de Marcus y su grupo. Según el líder del equipo Magma, quien más sabía, Marcus y su grupo estaban vivos y actualmente se encontraban retenidos en un muelle en la Ruta 122. Una revelación impactante se produjo. El muelle de la Ruta 122 había caído bajo el control del equipo Magma hacía 2 días. Habían establecido puestos de control a lo largo de las rutas principales que conducían a la zona, usando Pokémon para bloquear a cualquiera que intentara pasar. La razón por la que la liga aún no había detectado esto era que el personal del muelle había sido sometido y todas las comunicaciones salientes habían sido falsificadas. El equipo Magma incluso reemplazó a los trabajadores que debían abandonar el muelle con sus propios miembros disfrazados. Al enterarse de esto, el anciano se dio cuenta de por qué la tripulación de los barcos de suministro que llegaron del muelle durante los últimos 2 días parecía desconocida y demasiado ansiosa. En cuanto a si Marcus había revelado los secretos del Monte Pyre al equipo Magma, eso era algo que ni siquiera su líder sabía. Sin embargo, basándose en la descripción que hizo el anciano de los caminos ocultos del Monte Pira, parecía plausible. El Monte Pira estaba plagado de pasadizos secretos que conducían directamente a su cima. Si el equipo Magma conseguía esta información, podrían sortear las numerosas trampas y Pokémon guardianes que el clan Mikuri había colocado por toda la montaña. El Monte Pira no era solo un lugar de almacenamiento de los orbes rojos y azules. Era similar a la torre Pokémon de Kanto en Pueblo Lavanda, un lugar de descanso sagrado para los Pokémon fallecidos. Según la leyenda, el Monte Pira fue el campo de batalla donde Groudon y Kyogre se enfrentaron. Se decía que la montaña misma se formó gracias a los poderosos poderes de Groudon. En consecuencia, era un enorme cementerio y un refugio para Pokémon de tipo fantasma. Los guardianes del Monte Pira, como se les conocía, alcanzaron fama inicialmente entrenando Pokémon de tipo siniestro y fantasma. Cada miembro de los guardianes debía criar al menos un Pokémon de tipo fantasma. Los guardianes del Monte Pira también poseían habilidades únicas similares a la energía espiritual de las doncellas del santuario. Estos poderes les permitían comunicarse con Pokémon de tipo fantasma y darles órdenes. La singular geografía del Monte Pira lo hacía estar perpetuamente envuelto en niebla y nubes, salvo una pequeña zona soleada en su cima. Esta penumbra perpetua lo convertía en un paraíso para los fantasmas. Por lo tanto, la gente común no podía entrar fácilmente al Monte Pira. Incluso los entrenadores experimentados necesitaban compañeros, preferiblemente Pokémon de tipo siniestro, para protegerse. El objetivo del equipo Magma era claramente el orbe rojo en la cima de la montaña. Para rescatar a Marcus y a los demás, Sato también tuvo que aventurarse en la peligrosa montaña.
El anciano advirtió a Sato sobre los peligros del Monte Pira, especialmente en la segunda mitad, donde el número de Pokémon de tipo fantasma aumentó exponencialmente. Le aconsejó que consiguiera un Pokémon de tipo siniestro fuerte para contrarrestar las amenazas espectrales. Aunque Mirtiena y Poochyena, abundantes en la zona, eran buenos candidatos, Sato no tuvo tiempo de capturar y entrenar uno. En cambio, planeó pedirle prestado uno al anciano para la misión y devolverlo después. Sato ya tenía un Pokémon canino y no estaba particularmente interesado en agregar a Poochyena a su equipo debido a su potencial limitado. Sato sabía que no podía derrotar al equipo Magma de frente. Su misión de rescate dependía de la estrategia, no de la fuerza bruta. Los miembros del equipo Magma usaban principalmente Poochyena y Mirtiena, lo que le daba a Sato una oportunidad para infiltrarse en sus filas. Usando la habilidad de disfraz de Dito y la información que había recopilado, Sato confiaba en poder infiltrarse sin ser detectado, proteger a Marcus y crear una oportunidad para liberarlo a él y a los demás. La confrontación directa era una tarea más adecuada para la liga. El rol de Sato sería el de agente encubierto, apoyando a la liga en el rescate de Marcus y su equipo. Era hora de mostrar sus habilidades de actuación. El primer paso en el viaje de Sato para convertirse en un maestro espía. La casa del anciano se encontraba a la entrada de la aldea. Mientras Sato descendía con la ayuda de su Golbat, el anciano, con profundas ojeras, emergió inmediatamente de su casa. Lo acompañaban 3 Mirtienas y más de una docena de Poochyenas. Parece que me ha estado esperando, señor. No se preocupe, ya que se lo prometí, lo haré, aseguró Sato, dando un paso al frente tras indicarle a Golbat que lo bajara. Habló con seriedad mientras permanecía ante el anciano. No es eso, jovencito, dijo el anciano con un gesto de desdén. Ayer mencionaste que ibas al bosque Poochyena a atrapar un Mirtiena, pero te lo desaconsejé. Nuestra aldea, Río Blanco, tiene sus propios Mirtienas y Poochyenas. Puedes elegir uno aquí. Los he entrenado personalmente y son mucho más fuertes que los que usan los soldados rasos del equipo Magma. Ah, y te he preparado una lancha rápida para que la tomes a la ruta 122. Te ahorrará tiempo, dijo, enfatizando la frase ahorrarás tiempo con notable gravedad. Sato reconoció en silencio la consideración del anciano. Sin perder el tiempo, activó el escáner de su sistema para evaluar a los Mirtienas y Poochyenas que tenía delante. Una evaluación exhaustiva reveló que las afirmaciones del anciano no eran exageradas. El Pokémon, en efecto, había recibido un entrenamiento riguroso y contaba con conjuntos de movimientos mucho más avanzados que los Mirtienas salvajes. Esto demostraba los métodos de entrenamiento especializados del anciano. Entre ellos, el más excepcional era un Poochyena con una rara aptitud de nivel púrpura. La mayor reconoció claramente su potencial, pues destacaba notablemente entre sus hermanas. Era más grande, más robusta y tenía una gama de movimientos más amplia. Lo más sorprendente era su impresionante nivel 25, que la superaba con creces. Además, Sato notó una anomalía: el color de sus ojos. A diferencia de las pupilas negras típicas de su especie, las de esta Poochyena eran grises, un detalle tan sutil que escapaba a la observación superficial. No me di cuenta ayer de que sus ojos eran grises. Esta Poochyena es diferente, reflexionó Sato, observando al Pokémon, que lo miraba desde detrás de un Mirtiena. Recordó haber leído en el Grimorio de los Espíritus Oscuros sobre un tipo único de Poochyena con pupilas grises. Según el texto, estos Poochyenas eran muy inteligentes y a menudo estaban destinados a convertirse en los líderes alfa de sus manadas. Sus ojos especiales les otorgaron la capacidad de ver a través de las ilusiones creadas por Pokémon de tipo fantasma y detectar Pokémon de tipo fantasma ocultos. Sorprendentemente, estos Poochyenas podían detectar a los fantasmas a 100 metros de distancia, haciéndolos prácticamente indetectables. Además, podían atacar a los fantasmas con movimientos de tipo normal sin necesidad de habilidades como detective de olores o premonición. Datos de Poochyena. Pokémon. Poochyena nivel 25 tipo. Oscuro habilidad. Will género. Femenino objeto retenido. Piedra eterna movimientos conocidos. Placaje, aullido, ataque de arena, detective de olores, rugido, fanfarronería, persecución, cara aterradora, colmillo de fuego, huevo, colmillo de hielo, huevo, colmillo de trueno, huevo, doble equipo, tutor, protección, tutor, ladrón, tutor, burla, tutor, juego sucio, tutor, arrebato, tutor, cola de hierro, tutor, bola sombra, tutor, descanso, MT, Ips. Caballos de fuerza. 25, 31 ataque. 28, 31 defensa.
24, 31 ataque especial. 27, 31 defensa especial. 25, 31 velocidad. 30, 31 calificación general cuarto. Púrpura 159 en total, superando el umbral de 140. Los datos muestran los meticulosos esfuerzos del anciano para criarla, con numerosos movimientos avanzados que le enseñó con esmero. Me quedo con el Pochiena de pupilas grises, declaró Sato sin dudarlo. El anciano suspiró profundamente, pero sonrió. Veo que te preparaste bien con el grimorio de los espíritus oscuros. Esta pequeña es mi tesoro. Quería dejarla madurar un poco más, pero como la elegiste, te la prestaré. Solo asegúrate de no perderla. Es para mi nieta, añadió con nostalgia, guiando al reticente Pokémon hacia Sato. No se preocupe, señor. Solo la tomaré prestada por un rato y la devolveré pronto, respondió Sato con una sonrisa tranquilizadora. La Pochiena, aunque presumía de tímida, tenía un carácter orgulloso y feroz. Le enseñó los dientes a Sato, visiblemente disgustada con él. De no ser por la presencia del anciano, podría haberlo atacado sin miramientos. Es una mujer muy combativa. Si quieres conquistarla, tendrás que ganarte su respeto. Lucha contra ella, y solo si la derrotas se rendirá, sugirió el anciano, acariciándose la barba con una sonrisa pícara. Es justo. Sal, Swampert. Practica con ella, pero con cuidado. Es una dama, después de todo, dijo Sato con una risita, liberando a Swampert de su Pokébola. Apenas unos minutos después, Sato estaba a bordo de la lancha rápida del anciano con el ahora dócil Pochiena acurrucado a su lado. El Pokémon se había rendido rápidamente tras experimentar la abrumadora fuerza de Swampert. Los Pochienas y los Mirtienas, por naturaleza, reconocían y seguían a quienes eran más fuertes que ellos. Una vez que juraban lealtad, se mantenían firmes e inquebrantables. Sato ya se había quitado el collar de piedra eterna. Las batallas que se avecinaban exigirían todo su potencial, y evolucionar a Mirtiena era el primer paso. En el nivel 25, ya había superado con creces el umbral de la evolución. Aunque no estaba seguro de por qué el anciano lo había retrasado, Sato decidió que había llegado el momento y se disculpó mentalmente con el anciano. La lancha rápida avanzó a toda velocidad río abajo y, al poco tiempo, Sato divisó el imponente faro que marcaba el muelle en la costa de la ruta 122. En lugar de atracar en el muelle, Sato detuvo el barco a aproximadamente 1 kilómetro de la desembocadura. Ocultando la embarcación con ramas y hierba seca, continuó a pie hacia el muelle. El viaje fue inquietantemente silencioso, sin señales de viajeros. Solo Pokémon salvajes, principalmente Pochienas y Mirtienas, que buscaban sus primeras comidas. Tras defenderse de los Pokémon salvajes con el mínimo esfuerzo, Sato llegó al muelle, solo para encontrarlo desierto. La zona, antes bulliciosa, ahora estaba inquietantemente vacía, con todos los barcos atracados violentamente destruidos. Parece que el equipo Magma es bastante cauteloso. Al darse cuenta de que la captura de esos 6 miembros podría exponer sus planes, probablemente decidieron adelantar sus planes y se retiraron durante la noche, pensó Sato con tristeza mientras observaba el muelle desolado y los barcos destrozados esparcidos ante él. Una sensación de inquietud se apoderó de su corazón. A juzgar por los daños sufridos por las naves atracadas, el equipo Magma se había marchado hacía tiempo. Sin embargo, parecían haber actuado con prisa, destruyendo solo las partes vitales de las naves, como los cascos y los motores, sin recurrir a la drástica medida de volarlas por completo. Lo que más preocupaba a Sato era el silencio inquietante que reinaba en todo el muelle. Esto suscitaba inquietudes sobre la seguridad de los habitantes. El equipo Magma era una organización criminal, y quién sabía si algunos de sus miembros más despiadados habrían decidido silenciar a los testigos por completo. Salgan, Golbat, Growlithe. Golbat, usen sus habilidades para comprobar si hay alguien por aquí. Pochiena, Growlithe, ustedes dos ayuden a buscar supervivientes. Si encuentran algo, avísenme de inmediato. Sato liberó a Golbat y Growlithe y dio instrucciones, incluyendo a Pochiena en la búsqueda. Los 3 Pokémon entraron en acción de inmediato. Golbat se elevó hacia el cielo, emitiendo ondas de sonido visibles mientras usaba sus habilidades de ecolocalización, mientras Growlithe y Pochiena intercambiaban miradas antes de dirigirse en direcciones opuestas para buscar en el muelle. Mientras tanto, Sato liberó a Swampert y a Shin y Pelipper para que lo acompañaran en la búsqueda de las naves hundidas, con la esperanza de encontrar una que aún pudiera ser rescatada. Unos 5 o 6 minutos después, Golbat, usando su ultrasonido para escanear la zona, pareció haber descubierto algo.
Regresó rápidamente a Sato y lo condujo a un edificio vacío. Cuando llegaron, Pochiena y Growlithe ya estaban allí, olfateando el suelo atentamente después de derribar la puerta. Con la ayuda de sus Pokémon, Sato finalmente encontró una puerta oculta que parecía parte del suelo debajo de la cama del dormitorio principal. La puerta estaba herméticamente sellada y hecha de una aleación especial. Ni siquiera los poderosos golpes de Swampert pudieron hacerle daño, aunque la casa tembló por el impacto. Al darse cuenta de que la fuerza bruta no funcionaría, Sato le ordenó a Growlithe que usara sus llamas para derretir la puerta. Sin embargo, incluso bajo el intenso calor, la puerta brilló al rojo vivo sin mostrar signos de derretimiento. Tenía un punto de fusión extremadamente alto. Frustrado pero firme, Sato comenzó a registrar la habitación en busca de algún mecanismo o interruptor oculto que pudiera abrir la puerta. Desafortunadamente, a pesar de registrar a fondo el dormitorio, no encontró nada. Luego le pidió a Swampert que intentara excavar alrededor de la puerta, solo para descubrir que el suelo debajo estaba hecho de la misma aleación. Parecía que esta casa escondía una base secreta meticulosamente construida, perteneciente al equipo Magma. Dado el tiempo que había pasado intentando abrir la entrada de la base sin encontrar ninguna resistencia, Sato supuso que los miembros del equipo Magma estacionados aquí probablemente ya habían evacuado. HMPH, una puerta como esta no me detendrá. Growlithe, caliéntala de nuevo. Pelipper, cuando esté al rojo vivo, usa rayo hielo. Mientras Sato sopesaba sus opciones, se le ocurrió una idea. Los metales se vuelven frágiles o incluso se rompen al enfriarse rápidamente tras calentarse. De inmediato puso en marcha su plan. Bajo las intensas llamas de Growlithe, la puerta de metal volvió a brillar al rojo vivo. Luego, Sato ordenó a sus Pokémon que se retiraran a una distancia segura antes de indicarle a Pelipper que disparara su rayo de hielo al metal brillante. Cuando el rayo azul helado impactó la puerta sobrecalentada, se formó una densa nube de niebla blanca, seguida de una fuerte explosión. Por suerte, Swampert usó protección a tiempo, protegiendo a todos de la explosión. Cuando el humo se disipó, la habitación estaba hecha un desastre, y el suelo ahora mostraba un gran cráter. En el centro del cráter, una escalera que descendía al subsuelo apareció ante los ojos de Sato. Maldita sea, aquí va. Esta debería ser la base secreta del equipo Magma. Esperemos que la mayoría ya se haya ido, o me meteré en la boca del lobo, murmuró Sato en voz baja mientras permanecía junto al cráter, atento a cualquier movimiento. Después de una larga pausa sin señales de que alguien apareciera, decidió continuar. Sato se puso una máscara de piel humana creada por Sudito y recuperó a todos sus Pokémon excepto a Golbat. Con cuidado, bajó las escaleras hacia el subsuelo. La escalera no era muy profunda, unos 10 metros más abajo. Al final, se extendía ante él un pasillo lo suficientemente ancho como para que 5 o 6 personas caminaran juntas. Como Sato sospechaba, se trataba de una base secreta construida por el equipo Magma cerca del muelle de la Ruta 122. Las insignias del equipo Magma que adornaban las paredes lo confirmaban. La base parecía relativamente pequeña y construida a toda prisa. Aunque la entrada era bastante sofisticada, el interior parecía un tanto descuidado, parecido a un túnel minero glorificado. El pasillo estaba revestido con paneles metálicos en las paredes, pero el techo y el suelo permanecían en roca desnuda. Los numerosos faroles colgantes iluminaban el espacio, proyectando sombras inquietantes a medida que Sato avanzaba, sintiéndose como si caminara por una mina de lujo. La base parecía abandonada, pues Sato no se había topado con ningún miembro del equipo Magma hasta el momento. Sin embargo, los Pokémon que habían quedado para proteger el lugar planteaban desafíos importantes. Cada pocos pasos, Geodudes disfrazados de rocas lanzaban ataques sorpresa. Estos Pokémon parecían haber recibido órdenes estrictas antes de la retirada del equipo Magma, llegando incluso a usar explosión para obstaculizar el avance de Sato. Al principio, Sato evitó por poco ser sorprendido gracias a los rápidos reflejos de Golbat y al uso de protección. Después, liberó a Swampert y Pochiena para que se encargaran de las amenazas. La habilidad húmeda de Swampert era un contraataque natural contra los autodestructivos Geodudes y Graveler, haciendo que su explosión fuera inutilizable. Sin órdenes de sus entrenadores, los Pokémon del equipo Magma fueron rápidamente derrotados por el colmillo de hielo de Pochiena. Sato permitió intencionalmente que Pochiena tomara la iniciativa en el combate. La experiencia adquirida al derrotar a los Geodudes y a Graveler hizo que Pochiena brillara con una hermosa luz evolutiva. Sin las restricciones de una piedra eterna, Pochiena finalmente estaba a punto de evolucionar.
La Mirtiena fue bañada por la luz de la evolución, su cuerpo experimentó una transformación notable. El tamaño de una Poochyena era típicamente comparable al de un perro nativo adulto, ligeramente mayor que el de una Growlithe. Pero ahora, su forma creció significativamente, alcanzando finalmente el tamaño de un guepardo adulto. Este Mirtiena recientemente evolucionado era aproximadamente 1,5 veces más grande que uno típico y notablemente más alto. Cualquiera que la observara reconocería inmediatamente que es un Pokémon de crianza excepcional. Después de completar su evolución, su pelaje gris adquirió una capa gruesa adicional de pelaje negro, semejante a una armadura negra protectora que cubría su cabeza, espalda, cola y extremidades, dándole una apariencia imponente. Sin embargo, sus ojos permanecieron prácticamente sin cambios desde que era una Poochyena. Sus iris conservaron su raro tono gris. Quizás debido a que su habilidad cambió de huir a intimidar, el aura de dominio robuna de Mirtiena, que había estado presente incluso como Poochyena, ahora se volvió abrumadoramente poderosa. Ella exudaba la majestuosidad de un verdadero rey lobo. Sato tenía un fuerte presentimiento de que si un Poochyena o un Mirtiena salvaje se la encontraba ahora, se someterían incondicionalmente a su autoridad. Eres realmente impresionante después de evolucionar. Has crecido tanto que siento que podría montarte, comentó Sato, mirando a la transformada Mirtiena, cuya apariencia y comportamiento habían sufrido un cambio drástico. Ahora comprendía por qué el anciano de la aldea había dudado en permitir su evolución. La Mirtiena actual era un ser completamente diferente a su yo anterior. Su orgullo se había más que duplicado, y con el despertar de su linaje lupino, su naturaleza rebelde y su mirada sanguinaria se habían acentuado aún más. Si no fuera por la presencia de su Swampert, que era incluso más fuerte que Mirtiena, Sato no estaba completamente seguro de que ella lo escucharía obedientemente. Ahora, Mirtiena solo se inclinaría ante la verdadera fuerza. Un entrenador que careciera del poder suficiente no podría controlarla e incluso podría sufrir su reacción. Mirtiena giró su aguda mirada carmesí hacia Sato, luego desvió sus ojos hacia Swampert, quien irradiaba un aura intimidante y amenazante, y el Golbat posado en el hombro de Sato, mirándola fríamente. Finalmente, bajó su orgullosa cabeza hacia Sato, permitiéndole que la acariciara suavemente. Sin embargo, su cola permaneció inmóvil, a diferencia del meneo de un Growlithe. Esto indicaba que, si bien reconocía la fuerza de Sato, aún no lo veía como su verdadero amo. A Sato no le sorprendió. La naturaleza lobuna de Mirtiena dificultaba su doma. En términos de lealtad, estaba muy por detrás de un Growlithe, quien permanecería fiel a su entrenador. La lealtad de Mirtiena estaba reservada para quienes pudieran derrotarla. Un entrenador que falla repetidamente puede encontrarse abandonado sin pensarlo dos veces. La evolución de Poochyena a Mirtiena fue solo un breve interludio. Sato pronto centró su atención en la espaciosa habitación que tenía delante. Las numerosas pantallas que mostraban diversas transmisiones confirmaron su sospecha. Esta era la sala de vigilancia de la base subterránea del equipo Magma. El sistema de monitoreo seguía operativo. Las pantallas proporcionaban una vista clara de los muelles y las carreteras principales circundantes, cubriendo al menos el 70% del área. La vigilancia dentro de la base era aún más exhaustiva, y solo se limitaba a las zonas que requerían privacidad. Sato inspeccionó cada asiento de la sala, notando sus superficies frías e intactas. Era evidente que la base había sido abandonada, y el equipo Magma había cedido temporalmente el control de esta instalación oculta. Demostrando sus habilidades como exprogramador de alto nivel, Sato vulneró rápidamente las relativamente débiles medidas de ciberseguridad de la base. Mediante técnicas sencillas de hacking, tomó el control de los sistemas de la base. Sin embargo, Sato se frustró al descubrir que la discreción del equipo Magma era impecable. Habían borrado y destruido completamente todos los datos críticos antes de partir, sin posibilidad de recuperación. Sospechaba que se habían abstenido de activar el mecanismo de autodestrucción de la base solo porque tenían la intención de regresar algún día. Afortunadamente, sus esfuerzos no fueron en vano. Accediendo a varias cámaras, localizó a varios guardias de la aldea del Río Blanco, trabajadores del muelle y Pokémon prisioneros en el nivel más bajo de la base subterránea. Las imágenes de vigilancia revelaron que los cautivos habían sido golpeados y sedados a la fuerza, dejándolos en un sueño profundo. Su respiración débil era la única garantía de que seguían vivos. El tiempo era esencial. Sato desactivó todas las defensas de la base, lo que le permitió acceder sin restricciones. Salvo la resistencia ocasional de los Pokémon que dejó el equipo Magma, su viaje transcurrió sin obstáculos.
En poco tiempo, Sato llegó al nivel más bajo de la base. La mazmorra poco iluminada. Las luces parpadeantes proyectaban sombras espeluznantes, mientras que el aire apestaba a decadencia y aprensión, lo que llevó a Sato a aumentar su vigilancia mientras se acercaba a la celda que albergaba a los guardias de White River Village. Justo cuando Sato avanzaba, Migtina gruñó repentinamente hacia la oscuridad. Una gran bola de sombra se formó en su boca y salió disparada. Desafortunadamente, el ataque fue interceptado en el aire por una fuerza invisible. Desde las sombras de la mazmorra, un par de ojos carmesí se abrieron, seguidos por una docena de ojos más pequeños y similares que aparecieron uno tras otro. Un Dusclops y su corte de Duskull surgieron de la oscuridad y se enfrentaron a Sato. Así que todavía hay guardias aquí, y no son débiles. Duskulls, no son rivales para mí, y preferiría no hacerles daño. Swampert. A la orden de Sato, su Swampert avanzó, emitiendo un rugido atronador. Su presencia, curtida en la batalla, se expandió, llenando el aire con un aura imponente. Los Duskulls retrocedieron levemente bajo la presencia intimidante de Swampert, sus ojos carmesí delataban una pizca de miedo. Sin embargo, el Dusclops de nivel 38 se mantuvo firme, desafiando en silencio la declaración de Sato. Sus puños espectrales, cargados de energía fantasmal, se lanzaron hacia Sato. Antes de que el Dusclops pudiera realizar su movimiento, Sato ya había utilizado la función de escaneo de su sistema para recopilar información detallada sobre el oponente. Lo que descubrió lo dejó atónito. Este Dusclops era excepcionalmente poderoso. Aunque Sato confiaba en poder derrotarlo en un duelo cuerpo a cuerpo, hacerlo probablemente pondría la mazmorra patas arriba. Pokémon. Dusclops nivel 38 tipo. Fantasma habilidad. Presión género. Masculino objeto retenido. Ninguno movimientos conocidos. Puño sombra, visión del futuro, puño fuego, puño hielo, puño trueno, gravedad, atar, mirada lasciva, sombra nocturna, deshabilitar, asombrar, previsión, sigilo sombrío, persecución, fuego fatuo, rayo confuso, maldición movimientos de nuevo. División de dolor, intercambio de habilidades MT. Bola de sombra, sala de trucos Ips. Caballos de fuerza. 31 ataque. 25 defensa. 27 ataque especial. 25 defensa especial. 29 velocidad. 20 clasificación cuarto general. Púrpura, if total. 157, mayor que 140 nota. Provee otro formato de información de Pokémon. Avísame si lo prefieres así o debería usar la versión anterior. Las estadísticas por sí solas demostraban lo formidable que era este Dusclops. Sato no entendía por qué el equipo Magma dejaría a un Pokémon tan increíble aquí como carcelero. ¿Era posible que este Dusclops simplemente hubiera entrado por su cuenta? No hubo tiempo para reflexionar más porque los Dusclops atacaron. El Pokémon fantasma lanzó un puño sombra. Aunque los puños espectrales parecían casi ingrávidos, su velocidad era asombrosa. En un instante estaban lejos, y al siguiente, lo tenían encima. Dito, bloquéalo. Ordenó Sato, con los ojos brillantes de determinación mientras se dirigía al Dito que se hacía pasar por su máscara. Justo cuando el puño sombra estaba a punto de conectarse, Dito cambió de su disfraz a su forma original, estirando su cuerpo para crear una pared defensiva frente a Sato. Los ojos rojos de Dusclops brillaron de sorpresa. Su puño sombra impactó la figura elástica de Dito, pero fue absorbido como una gota de lluvia que desaparece en el océano, sin causar daño visible. Con el ataque de Dusclops neutralizado, los otros Pokémon de Sato entraron en acción. Swampert, Golbat y Mirtina lanzaron un ataque coordinado. Swampert, ya en modo previsión, lideró la carga con un puño hielo gélido dirigido directamente a Dusclops. Para sorpresa de Sato, Dusclops reaccionó con rapidez. Usando puño fuego, se enfrentó de frente al puño hielo de Swampert. Un golpe sordo resonó al colisionar ambos movimientos, enviando una onda expansiva por la mazmorra. Dusclops resistió el inmenso poder de Swampert. Su cuerpo vendado se ondulaba, pero por lo demás era inflexible. Sin embargo, Dusclops no parecía ileso. Sus ojos carmesí parpadearon, delatando incomodidad. En lugar de continuar el enfrentamiento, retrocedió varios metros, su cuerpo convulsionándose con movimientos peculiares, como si algo se retorciera bajo sus vendajes. Mientras tanto, Golbat y Mirtina lanzaron bolas sombra desde diferentes ángulos.
Justo cuando los ataques estaban a punto de impactar, dos pequeños agujeros negros espaciales aparecieron en la superficie de Dusclops, tragándose las bolas de sombra sin dejar rastro. Increíble. Este Dusclops ya ha empezado a desarrollar su talento innato, pensó Sato, con las pupilas entrecerradas. Estaba impresionado, pero receloso. La habilidad que Dusclops mostró, agujero negro, era un talento raro descrito en el Grimorio de los Espíritus Oscuros. Cada Dusclops poseía un portal dimensional similar a un agujero negro dentro de su cuerpo, normalmente sellado por las misteriosas vendas que usaba. Estas vendas servían tanto de sello como de protección, impidiendo que el agujero negro lo consumiera. Solo unos pocos Dusclops atrevidos intentarían controlar este peligroso poder. Aquellos que tuvieron éxito se volvieron increíblemente formidables, capaces de hazañas como desviar ataques poderosos o absorber enemigos por completo. Aún así, Sato recordó las debilidades detalladas en el Grimorio. Debilidades de Dusclops. Ojos. Los ojos de Dusclops no pueden usar la habilidad agujero negro. Son su punto más vulnerable. Golpearlos puede causar daño severo. Concentración. Al usar agujero negro, Dusclops debe permanecer inmóvil y completamente concentrado. Durante este tiempo, se convierte en un blanco fácil. Estos pensamientos corrieron por la mente de Sato mientras Dusclops formaba una esfera oscura del tamaño de una pelota de baloncesto entre sus manos. Un agujero negro condensado listo para destruirlos. La esfera comenzó a ejercer una aterradora atracción gravitatoria. Swampert, Golbat, Migtien e incluso Sato se vieron arrastrados hacia el vórtice. HMPH. Si vas a exponer tu debilidad, la aprovecharé. Golbat, estabilízate y golpéale los ojos con bola sombra. Con la ayuda de Swampert, Sato recuperó el equilibrio y emitió la orden. Golbat batió sus alas con fuerza para contrarrestar la atracción. Al acercarse al borde del agujero negro, se impulsó repentinamente hacia arriba, elevándose por encima de Dusclops. Desde su boca, lanzó una bola sombra del tamaño de una pelota de baloncesto dirigida directamente a los ojos brillantes de Dusclops. El ataque dio en el centro. Dusclops dejó escapar un gemido agonizante cuando el impacto súper efectivo de la bola de sombra lo obligó a agarrarse los ojos, provocando que el agujero negro se disipara. Golbat aprovechó la oportunidad y bombardeó a Dusclops con bolas de sombra más pequeñas. A pesar de su alta defensa especial, Dusclops no pudo resistir el implacable ataque. Su cuerpo maltrecho se desplomó al suelo, y el brillo carmesí de sus ojos se desvaneció. Sato dudó por un momento antes de sacar una gran bola. A ver si te animas a acompañarme, murmuró, lanzando la pelota. Esta golpeó a Dusclops, convirtiéndola en un rayo de luz roja y atrayéndolo hacia adentro. La gran bola se tambaleaba en el suelo y su botón central rojo parpadeaba sin cesar. Justo cuando Sato pensó que su suposición era correcta, que el Dusclops era un Pokémon salvaje, el Pokémon emergió de la gran bola como un rayo de luz blanca. Habiendo recuperado algo de fuerza, los Dusclops rápidamente se dieron cuenta de que no se podía jugar con Sato y su equipo. Sin dudarlo, utilizó una habilidad inherente a todos los tipos fantasma, fundiéndose con el suelo y desapareciendo de la vista. ¡Qué lástima! Este Dusclops ya tiene entrenador. Aún no lo han liberado. Al ver al Dusclops retirarse bajo tierra, Sato no pudo evitar sentirse un poco frustrado. Sin embargo, no impidió que el cauteloso Pokémon escapara y les indicó a Swampert y Golbat que lo soltaran. Aunque el Dusclops era impresionante, era solo eso. Impresionante. A Sato le había interesado principalmente por su nivel, no porque dominara el movimiento agujero negro. El clan guardián del Monte Pira era innegablemente hábil criando Pokémon de tipo fantasma. El Grimorio de los Espíritus Oscuros del anciano detallaba métodos exhaustivos para entrenar Pokémon de la línea Duskull, incluyendo cómo enseñarle sistemáticamente a Dusclops el movimiento agujero negro. Así, si Sato lo deseaba, podía capturar un Duskull con mayor potencial y criarlo meticulosamente, para eventualmente criar un Dusclops mucho más fuerte que el que acababa de encontrar. Dicho esto, criar un Dusclops capaz de hacer un agujero negro demandaría importantes recursos y esfuerzo. El Dusclops de nivel 38 con el que se encontró, que ya conocía el movimiento, fue esencialmente un atajo, ahorrándole a Sato un tiempo considerable en el entrenamiento. Mientras tanto, los Duskulls que acechaban en las sombras de la mazmorra huyeron presas del pánico tras ver a su líder derrotado. Desaparecieron a través de las paredes sin dudarlo. Sin los fantasmas, la atmósfera opresiva y misteriosa de la mazmorra se disipó rápidamente, dejándola mucho menos intimidante. Sato no se detuvo mucho en su fracaso al intentar capturar al Dusclops.
Rápidamente se concentró en el propósito de su estancia en la mazmorra y se dirigió a la celda donde se encontraban los guardias de la aldea del Río Blanco. Los prisioneros, tanto humanos como Pokémon, dormían profundamente. Ni siquiera el alboroto causado por la batalla de Sato contra los Dusclops los había despertado. Al ver que la docena de guardias de la aldea del Río Blanco permanecían inconscientes, Sato liberó a Bellossom y le ordenó que usara su habilidad de sanadora para despertarlos uno por uno. Al poco tiempo, los guardias presos se despertaron. Al principio, miraron a Sato con recelo. Sin embargo, después de verlo despertar a sus compañeros y distribuir comida entre ellos, gradualmente se dieron cuenta de que había sido enviado por el anciano de la aldea para rescatarlos. Bien. ¿Pero dónde están Marcus y los demás? Según el anciano, aparte de los que se perdieron, tu grupo debería tener 16 miembros. Solo sois 12. ¿Dónde están los demás? Mientras los guardias devoraban las raciones, Sato se volvió hacia un hombre que no había tocado la comida ni el agua. Este hombre, Good, era el vicecapitán de la guardia, una imponente figura de más de 1,80 m. Sin embargo, al igual que los demás, presentaba signos de severa tortura, con cicatrices y verdugones que cubrían su cuerpo. A diferencia de sus compañeros, Good permaneció en silencio, con los ojos ensombrecidos por el dolor. Esos bastardos del equipo Magma se llevaron a Marcus, dijo Good con amargura. En cuanto a los demás, son traidores. Nos traicionaron, atacándonos por la espalda. Por eso terminamos en este estado. De lo contrario, esa escoria del equipo Magma no habría podido capturarnos. Ante las palabras de Good, los demás guardias dejaron de comer. Una mezcla de tristeza y rabia se dibujó en sus ojos. Su odio por los traidores era palpable. Las dudas persistentes de Sato quedaron resueltas. Los guardias de la aldea del Río Blanco eran descendientes del clan guardián del Monte Pira, todos entrenados en la historia y el combate Pokémon. Su fuerza y familiaridad con el terreno les habrían permitido evadir la captura, incluso si estaban rodeados. La traición desde dentro había sido el factor decisivo. Sato sospechaba que los guardias traidores habían revelado los secretos del clan guardián al equipo Magma. Lamento oír eso. Esta base del equipo Magma está ahora indefensa. Le pediré a Bellossom que te cure, pero necesitarás tratamiento hospitalario para recuperarte por completo. Haré todo lo posible por rescatar a Marcus. Mientras tanto, necesito que guíes a los demás fuera de aquí. El equipo de apoyo de la liga debería llegar al mediodía. Entonces estarás a salvo. Los ojos de Good brillaron de sorpresa al oír que Sato planeaba rescatar a Marcus solo. Decidido, se ofreció. Déjame ir contigo. He estado en el Monte Pira antes y conozco el camino. Mis Pokémon no están gravemente heridos. La curación de Bellossom será suficiente. Puedo ayudarte. Sato negó con la cabeza firmemente. Agradezco la oferta, Good, pero estás gravemente herido y emocionalmente inestable. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? No te preocupes, no seré imprudente. Puedo moverme con más seguridad solo y haré todo lo posible por salvar a Marcus. Por ahora, concéntrate en recuperarte y en guiar a los demás a un lugar seguro. Good abrió la boca para discutir, pero la cerró al darse cuenta de que Sato tenía razón. Su estado actual era un lastre, y tener que cuidarlo solo podría aumentar la carga de Sato. Después de unos 10 minutos, Sato emergió de la base del equipo Magma con los 12 guardias y varios trabajadores del muelle que habían estado cautivos. Estos trabajadores portuarios, aunque ilesos, estaban muy contentos por su rescate y agradecieron efusivamente a Sato. Cuando Sato mencionó que necesitaban un barco para llegar al Monte Pire, uno de los trabajadores portuarios de mayor edad dio un paso adelante. No se preocupe, señor Sato. Puede que esos canallas de Magma hayan destruido las lanchas principales, pero tenemos motores de repuesto escondidos en el almacén. Denos media hora y le armaremos una lancha rápida con estos restos. El anciano estibador, rebosante de confianza, organizó rápidamente al equipo para ponerse manos a la obra. Sato pronto fue testigo de su notable habilidad para la reparación de barcos. Poco después de las 10 am, Sato zarpó en una lancha rápida que los estibadores le habían preparado rápidamente. Al timón iba un capitán experimentado, especializado en el transporte de pasajeros entre los muelles y Mt. Pire. Con décadas de experiencia, el viejo capitán se jactaba de poder navegar por las aguas con los ojos vendados y aún así llegar con seguridad y rapidez al Monte Pire. Fiel a su palabra, incluso con el motor funcionando a todo gas, el capitán mantuvo una impresionante combinación de velocidad y estabilidad.
Sato especuló que el equipo Magma debe haber obligado a Marcus a liderarlos, dado su conocimiento de los caminos secretos descritos por el anciano de la aldea. Según la información del anciano, el equipo Magma no podría haber accedido directamente al corazón del monte Pire porque los caminos ocultos que conducían a la cima del volcán estaban ubicados en los acantilados en la parte trasera de la montaña, ocultos y casi imposibles de encontrar sin un guía. Gracias a su amplia experiencia marinera y a su familiaridad con la costa del monte Pire, el capitán identificó rápidamente el lugar de desembarco ideal basándose en las descripciones de Sato. Parece que el equipo Magma aterrizó aquí, comentó Sato, volviéndose hacia el capitán. Muchas gracias por su ayuda. Han sido invaluables. Ahora, permanezcan ocultos por aquí. Su tarea es guiar al equipo de rescate de la liga cuando llegue. Después de una hora en el mar, Sato, de pie en la proa del barco, finalmente vio los barcos del equipo Magma anclados cerca de los acantilados del monte Pire a través de sus binoculares. Emocionado, entró en la cabina para informar al capitán y a la tripulación. No te preocupes, joven héroe. Haremos lo que digas, le aseguró el capitán, golpeándose el pecho para enfatizar. Pero ten cuidado. El equipo Magma es extremadamente despiadado. Incluso secuestraron a un anciano como yo. No respetan a los mayores. Y siempre están conspirando para destruir el mundo. La charla del capitán era incesante, pero Sato salió de la cabina con una sonrisa y salió para liberar su Swampert en el agua. Vamos, Swampert. Llévame con ellos. Swampert, ahora lo suficientemente grande como para servir como un transporte marítimo confiable, llevó a Sato con cautela y firmeza hacia los acantilados donde estaban anclados los barcos del equipo Magma. Los guardias del equipo Magma tenían medidas de seguridad decentes, pero muchos de ellos estaban reunidos en pequeños grupos, ya sea charlando o jugando a las cartas, y solo unos pocos vigilaban el agua. De repente, una densa niebla blanca comenzó a elevarse sobre el mar hasta entonces claro, extendiéndose rápidamente y oscureciendo la visión de los guardias. Sin embargo, los guardias no parecieron alarmarse. En cambio, maldijeron su suerte y se quejaron del extraño clima, atribuyéndolo al peculiar entorno del monte Pire. La niebla, sin embargo, era todo menos común. En esta zona, la niebla marina solía indicar peligro. Con frecuencia, era el resultado de que los Pokémon de tipo agua usaran niebla para crear un velo. Además, la aparición de dicha niebla tendía a coincidir con la inquietud de los Pokémon de tipo fantasma, incluso durante el día. Estos Pokémon, nacidos de diversos fenómenos oscuros, a menudo buscaban satisfacer sus misteriosas necesidades cuando percibían la presencia de los vivos. Salgan, Golbat, Pelipper. Golbat, guía a Swampert. Pelipper, vigila los alrededores y prepárate para actuar. Sato, ahora en alerta máxima, liberó a Golbat y Pelipper en la niebla. Mientras observaba a su alrededor, una sombra apareció en el agua. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras el mundo parecía perder su color y convertirse en una imagen estática en blanco y negro. Todo quedó en silencio. La sombra tenía un solo ojo maligno que lo miraba fijamente. Aunque el contacto duró solo un instante, transmitió una abrumadora sensación de muerte y peligro. Sato sintió como si lo estuviera juzgando la propia muerte. Sin embargo, a pesar del miedo, Sato no apartó la mirada. Apretó los puños y se mantuvo firme, con su voluntad inquebrantable enfrentándose a la presencia de la sombra. Después de un momento, o quizás una eternidad, el ojo de la sombra se cerró y desapareció. Eres bastante impresionante, joven humano, una antigua y gélida voz resonó en la mente de Sato mientras la sombra desaparecía. Las palabras le provocaron un escalofrío en la columna y, instintivamente, miró a su alrededor, pero la presencia había desaparecido. A medida que la atmósfera opresiva se disipó, el mundo recuperó sus colores y el sonido de las olas y el viento regresó. Sato, empapado en sudor, revisó sus alrededores, pero no encontró nada. Ni siquiera Golbat ni Pelipper reportaron señales de otros Pokémon. ¿Qué era esa sombra? Se preguntó Sato, pálido. No lo podría haber imaginado. ¿Pero por qué fui el único que lo vio? Ni siquiera Swampert sintió nada. A pesar de su naturaleza resiliente, el encuentro lo había conmocionado profundamente. La sombra parecía la encarnación de la muerte misma. Un depredador de todos los seres vivos. Con Golbat liderando el camino, Swampert llevó a Sato a salvo a una gran roca cerca del acantilado, a solo 10 metros de las naves del equipo Magma. Usando la niebla como cubierta, Sato rápidamente se cambió a un uniforme del equipo Magma que había confiscado a un cautivo.
Tras disiparse la niebla, Sato usó binoculares infrarrojos para inspeccionar la zona desde detrás de la roca. Pronto divisó un sendero oculto en el acantilado. Una estrecha abertura marcada por una larga escalera de cuerda, custodiada por un escuadrón de 6 miembros del equipo Magma. Para su sorpresa, los 6 guardias y sus Pokémon estaban dormidos, tirados en el suelo con rostros anormalmente pálidos, como si estuvieran atrapados en una pesadilla. La misma escena inquietante se extendió a las naves del equipo Magma, donde todos los miembros de la tripulación y Pokémon parecían afectados de manera similar. El corazón de Sato se aceleró mientras un sudor frío le corría por la espalda. No pudo evitar recordar la sombra. ¿Qué demonios era esa cosa? Estoy seguro de haberla visto, pero ¿por qué solo me atacó a mí? Sato vestía el uniforme del equipo Magma y abordó con cuidado una de sus naves. Tocó suavemente a uno de los miembros, que parecía estar en apuros, con los ojos cerrados. Al ver que la persona no reaccionaba, Sato redobló sus esfuerzos, dándole una fuerte bofetada en la cara. El sonido resonó y la cara del miembro se hinchó, pero seguía sin haber señales de despertar. Estaba claro que estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. A medida que pasaba el tiempo, Sato notó que no solo los humanos sino también sus Pokémon, todos en un estado similar al sueño, se estaban volviendo cada vez más pálidos. Su fuerza vital parecía debilitarse, lo que indicaba que estaban sufriendo incluso en sus sueños. Debe ser ese tipo. Parece que el viejo jefe de la aldea no me lo contó todo, o quizá ni siquiera él sabía que en el Monte Pire había algo así. Después de todo, hace mucho que este lugar no cambia de manos, murmuró Sato para sí mismo, con un escalofrío en el corazón al ver a la gente y a los Pokémon sumidos en pesadillas. Se consideraba afortunado de haber escapado a la misma suerte. Si su voluntad no hubiera sido lo suficientemente fuerte, probablemente no sería diferente de ellos ahora. Al pensar en cómo él y sus Pokémon pudieron haber caído en un sueño tan profundo en el mar, Sato sintió una punzada de miedo. Si eso hubiera sucedido, probablemente ya se habrían hundido en el fondo del océano. Sin embargo, al observar el estado de los miembros del equipo Magma, Sato comenzó a reconstruir la verdad sobre la sombra que había visto antes. Si su suposición era correcta, la figura no era otra que Darkrai, el Pokémon pesadilla. Darkrai era un aterrador Pokémon legendario de tipo siniestro. Sin embargo, Sato lo recordaba con cierta virtud. Había protegido la torre del espacio-tiempo en las películas, desempeñando un papel importante. Pero a juzgar por la situación actual, parecía que Darkrai seguía siendo Darkrai. Su bondad parecía reservada solo para unos pocos a quienes consideraba dignos. Para aquellos que no aprobaba, el resultado probablemente fue el mismo que vio con los miembros del equipo Magma. Sato intentó usar el jugo de una baya Chesto, conocida por curar el sueño, en uno de los miembros del equipo Magma, pero el efecto fue mínimo. Aunque sus párpados se contrajeron ligeramente, pronto volvieron a la calma. Luego invocó a su bellosón para usar su habilidad de sanador, pero incluso sus métodos normalmente efectivos fallaron. El vacío oscuro de este Darkrai es aterrador. Los medios normales ni siquiera pueden despertarlos. ¿Qué tan fuerte es este Darkrai?, se preguntó Sato. A pesar de agotar sus opciones, no pudo despertar al miembro del equipo Magma. Su estimación del poder de Darkrai aumentó bruscamente. Solo Cresselia, el Pokémon lunar, podría contrarrestar los poderes inductores de pesadilla de Darkrai. Mal. Darkrai debe ser el Pokémon guardián que el clan Mikuri colocó en el Monte Pira. Debe haber descubierto a estos miembros del equipo Magma entrando a la montaña sin permiso y vino a encargarse de ellos. Si es así, Marcus está en peligro, pensó Sato, con el rostro ensombrecido. Miró hacia la entrada del acantilado de la cueva y ató cabos. La repentina aparición de Darkrai solo podía significar problemas. Cuanto más pensaba Sato en ello, más convencido estaba de su teoría. Su férrea voluntad lo había salvado de ser atacado directamente, probablemente porque Darkrai lo reconoció como un grupo pacífico. Pero el equipo Magma no tuvo tanta suerte. Para Darkrai, no eran más que invasores, y contra un Pokémon legendario, no tenían ninguna posibilidad. No es de extrañar que el clan Mikuri no hubiera apostado guardias en el Monte Pira. Por lo que Sato sabía, solo una pareja de ancianos estaba encargada de custodiar los 2 orbes sagrados de la montaña. Su mayor defensa fue sin duda este poderoso Darkrai. De hecho, con un Pokémon legendario de tipo oscuro tan formidable presente, cualquier intruso que no siguiera los procedimientos adecuados enfrentaría graves consecuencias. Incluso los Pokémon de tipo fantasma de la zona probablemente se sometieron al poder abrumador de Darkrai.
Si todo esto es cierto, la influencia de la familia Mikuri debe ser increíble. Está claro que el anime es pura fantasía. En realidad, es casi imposible que un entrenador común alcance la fama frente a familias y facciones tan poderosas, pensó Sato, sintiendo el peso del camino que le aguardaba. Pero no era momento de revolcarse en la autocompasión. Sato se armó de valor, decidido a cumplir la petición del anciano jefe de la aldea de rescatar a Marcus. Si Darkrai hubiera entrado en los túneles para perseguir a los intrusos, Sato tendría que actuar rápidamente para recuperar a Marcus. Solo podía esperar que Darkrai mostrara cierta indulgencia y le permitiera traer de vuelta a un Marcus consciente. Si no, incluso uno inconsciente tendría que bastar. Sato ya se había preparado para los riesgos. Pocos se atreverían a rescatar a alguien de las garras de un Pokémon legendario de tipo oscuro. Tras subir la escalera de cuerda hasta la entrada del acantilado, Sato entró en el oscuro túnel. Estaba completamente oscuro, salvo por la brisa ocasional que indicaba una posible salida. Sin atreverse a usar una luz brillante por temor a atraer a Darkrai o al equipo Magma, Sato rompió una barra luminosa para obtener una iluminación tenue. Con su Golbat y su Mirtina a su lado, avanzó con cautela por el túnel. La inesperada aparición de Darkrai había trastocado sus planes, pero también le proporcionó una ventaja para rescatar a Marcus. En el camino, Sato se cruzó con más miembros del equipo Magma, quienes habían sido arrastrados a pesadillas por el vacío oscuro de Darkrai. Al adentrarse más, Sato finalmente divisó al grueso del equipo Magma. Guiado por luces parpadeantes y el sonido de un intenso combate, los vio enfrascados en una batalla con Darkrai. Sorprendentemente, el equipo Magma parecía tener la ventaja. Era evidente que habían venido preparados para enfrentarse a Darkrai, trayendo Pokémon con insomnio, aquellos entrenados para usar burla y de tipo lucha. Con estas dos contramedidas, las tácticas de Darkrai para inducir pesadillas se redujeron significativamente. Además, los ataques agresivos del Pokémon de tipo lucha hicieron que Darkrai tuviera dificultades para contraatacar con eficacia. Ante una gran batalla en curso, Sato se ocultó cautelosamente a un lado, observando atentamente la escena. Su atención se centró por completo en el equipo Magma. Lo que vio confirmó aún más la fuerza de este grupo. Sin embargo, el poder del equipo Magma ahora solo servía como telón de fondo para enfatizar el aterrador poder de su oponente, Darkrai. Al enfrentarse solo a 36 Pokémon, Darkrai estaba apenas en desventaja, demostrando la formidable capacidad de su adversario. Incluso con el equipo Magma empleando estrategias específicamente para contrarrestar a un oponente tan formidable, Sato, observando desde su lugar oculto, entendió claramente la dinámica de la batalla. Aunque el equipo Magma parecía tener la ventaja, no había forma de que pudieran derrotar a Darkrai. La razón era simple. Mediante el análisis de su sistema, Sato descubrió que el nivel de Darkrai era extraordinariamente alto. Si bien los Pokémon del equipo Magma eran fuertes, palidecían en comparación con su oponente. Aunque lograron contrarrestar las tácticas de pesadilla características de Darkrai, el Pokémon legendario tenía muchos otros movimientos a su disposición. Aunque ligeramente menos efectivos, estos movimientos fueron suficientes para empujar a sus enemigos al borde del abismo. Detalles de Darkrai. Pokémon. Darkrai nivel 70 tipo. Oscuro habilidad. Malos sueños género. Ninguno objeto retenido. Orbe de curación movimientos conocidos. Viento siniestro, mirada malvada, ataque rápido, hipnosis, ataque de finta, pesadilla, doble equipo, neblina, vacío oscuro movimientos del tutor. Mente tranquila, rayo de hielo, bola sombra movimientos TM. Tóxico, poder oculto, tipo dragón, provocar, ventisca, proteger, rayo, trueno, psíquico, rompeladrillos, bomba de lodo, tumba de roca, tormento, descanso, ladrón, explosión concentrada, fuego fatuo, embargo, onda trueno, danza de espadas, avalancha de rocas, venochoque, pulso oscuro, juego sucio, puño drenaje, sala rara, derribo, viento gélido. Estadísticas base, if maximizados. Caballos de fuerza. 31 ataque. 31 defensa. 31 ataque especial. 31 defensa especial. 31 velocidad. 31 clasificación general cuarto. Oro, valor individual máximo total. 186. Al ver estas aterradoras estadísticas, Sato no pudo evitar sentir escalofríos recorrer su columna. El nivel de Darkrai no solo era altísimo, sino que sus estadísticas eran de primera. Sumado al apoyo incondicional del clan Mikuri, este Darkrai era un monstruo. El equipo Magma contaba con un total de 12 miembros.
En el centro del grupo se encontraba una mujer de pelo corto y morado, claramente protegida como su líder. Basándose en su apariencia, Sato dedujo que ella era una de los 3 oficiales clave del equipo Magma. Courtney. La fuerza de esta oficial era notable. A pesar de su corta edad, comandaba un equipo que incluía a un Cameruple nivel 55, un Blaziken de nivel 53 y un Minetales de nivel 58, lo que la convertía en la principal fuerza contra Darkrai. Los demás miembros del equipo Magma eran entrenadores de élite. Todos sus Pokémon tenían al menos nivel 35, y la mayoría eran Noctowl, Miltank y Machamp. En cuanto a Marcus, el objetivo que Sato había estado buscando, yacía inconsciente en la parte de atrás, estrechamente custodiado por un miembro del equipo Magma a pesar de la lucha del grupo contra Darkrai. El trabajo en equipo coordinado de estas élites le permitió a Courtney maniobrar a sus 3 Pokémon principales de manera efectiva, manteniendo temporalmente su posición contra Darkrai e incluso ganando la ventaja en ocasiones. Tal vez se debió a la gran diferencia de nivel o al hecho de que Darkrai era un Pokémon legendario de tipo oscuro, pero los movimientos de burla utilizados por Mirtina para evitar que Darkrai empleara vacío oscuro duraron menos de 5 segundos antes de disiparse. En el momento en que Darkrai sintió que los grilletes se levantaban, se desató una descarga de orbes sombríos imbuidos de energía oscura. Reaccionando rápidamente, los Noctowl se lanzaron sin las órdenes de sus entrenadores, usando as aéreo para acelerar e interceptar los orbes oscuros. Al entrar en contacto, sus cuerpos se volvieron blancos y negros, pero como Pokémon con la habilidad Insomnio, los Noctowl se recuperaron rápidamente y evitaron ser dormidos por Dark Void. Luego, Miltank siguió con otra ronda de burla, asegurándose de que Darkrai no pudiera usar sus movimientos que alteraban su estado. Mientras tanto, Machamp se movió al frente, usando movimientos como Vital Throw y Focus Punch para asestar golpes a Darkrai. Desafortunadamente, la habilidad innata de Darkrai para volverse intangible como una sombra hizo que muchos ataques fueran ineficaces. Ni siquiera la disruptiva estrategia de provocación pudo evitar que atravesara las líneas defensivas de Machamp. Los entrenadores no pudieron hacer más que observar con impotencia cómo los legendarios Pokémon superaban sin esfuerzo su muro Pokémon. Siendo un Pokémon legendario, Darkrai poseía una inteligencia extraordinaria. Tras comprender que los repetidos esfuerzos del equipo Magma buscaban anular sus tácticas de pesadilla, cambió de estrategia. Lanzó un ataque implacable contra los Miltank e incluso atacó directamente a los entrenadores. La abrumadora fuerza de Darkrai dejó a la mayoría de los Pokémon del equipo Magma incapaces de resistir sus ataques casuales. Con el tiempo, mientras Darkrai sufría heridas leves, las fuerzas del equipo Magma se debilitaron. Aparte de los 3 Pokémon de Courtney, el resto resultaron gravemente heridos y solo 3 Miltank aún pudieron luchar. Aunque el equipo Magma rotó continuamente Pokémon nuevos para llenar los huecos, los reemplazos fueron notablemente más débiles y fueron derrotados rápidamente. ¿Por qué no se han retirado ya? Ya deberían haberse dado cuenta de que no tienen ninguna posibilidad contra un Pokémon de tipo siniestro tan legendario. Una vez que derroten a sus Pokémon, estarán acabados. Mirando con cautela desde detrás de una gran roca, Sato observó la feroz batalla con una expresión perpleja. A simple vista, Darkrai iba ganando terreno poco a poco. Su forma sombría anulaba la mayoría de sus ataques, y su orbe de curación le restauraba la salud y la resistencia constantemente. En opinión de Sato, el equipo Magma no tenía ninguna esperanza de victoria. Sin embargo, el oficial de cabello morado no dio señales de retirarse, manteniendo la calma. Los demás miembros tampoco mostraron intención de ceder. ¿Podrían tener algún tipo de arma secreta? Espera, Courtney es científica del equipo Magma. ¿Podría tener una carta secreta preparada para enfrentarse a Darkrai? Al recordar los antecedentes de Courtney de la enciclopedia Pokémon, la mente de Sato se llenó de especulaciones. Pronto, su suposición resultó correcta. Tras un sacrificio considerable, el equipo Magma logró aprovechar una oportunidad momentánea. Un Medicham altamente entrenado en el revestimiento espejo reflejó con éxito el vacío oscuro hacia Darkrai, poniéndolo a dormir. Bajo una lluvia de ataques de los Pokémon restantes del equipo Magma, Darkrai resultó gravemente herido. Aún así, como la encarnación de las pesadillas, despertó rápidamente de su letargo, pero por primera vez, se retiró. Aprovechando la oportunidad, Courtney recuperó rápidamente un recipiente de vidrio que contenía numerosas plumas extrañas. Siguiendo sus órdenes, los miembros del equipo Magma instalaron un misterioso dispositivo a la velocidad del rayo. Al colocar las plumas en un hueco de la máquina, ésta se activó.
Emitieron un brillo radiante y onírico, formando una barrera protectora que envolvió al equipo Magma. Para sorpresa de Sato, la barrera era inmune a los ataques de Darkrai, dejando al legendario Pokémon varado afuera. Darkrai era implacable y continuamente lanzaba ataques de pulso oscuro y vacío oscuro para bombardear la barrera radiante frente a él. Sin embargo, la luz parecía ser la pesadilla de estos movimientos. Antes de que pudieran acercarse, el resplandor emitido por la barrera los desintegró instantáneamente. Al presionar Courtney un botón en la máquina, las peculiares plumas dentro de la cámara de cristal comenzaron a brillar aún más. Simultáneamente, varios miembros del equipo Magma sacaron armas similares a pistolas de la máquina. Estas armas no eran armas de fuego comunes y corrientes. Los cargadores estaban llenos de un líquido brillante y las balas eran proyectiles ligeros en lugar de las tradicionales balas metálicas. El brillo de estos proyectiles coincidía exactamente con la luz emitida por las plumas. ¡Bang! 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 Se oyeron una serie de disparos. Las balas de luz impactaron a Darkrai con una velocidad asombrosa, provocándole gritos de dolor. Incluso cuando se transformó en una sombra para evadirlas, los proyectiles lo persiguieron sin descanso, ignorando sus técnicas defensivas. Sorprendentemente, las balas tenían capacidad de teledirigido y eludían los escudos de Darkrai. Bajo el bombardeo de estas balas de luz, Darkrai ya no pudo soportar el asalto y se retiró, sus gritos de dolor resonaron en la caverna. Además, las balas tenían efectos debilitantes, lo que dificultaba gravemente su regeneración. Si Darkrai las subestimaba, existía una gran posibilidad de que estas extrañas armas lo eliminaran. Así que esta es su carta del triunfo. ¿Qué son esas plumas dentro de la esfera de cristal? Su luz anula por completo el poder de Darkrai, y estas balas de luz son increíbles, como proyectiles sagrados diseñados para contrarrestar a los no muertos. Darkrai sí que ha encontrado la horma de su zapato esta vez, pensó Sato, oculto entre las sombras, asombrado por el arma secreta del equipo Magma. Sus ojos se fijaron en las plumas encerradas en la brillante cámara de cristal mientras su mente corría pensando en su significado. Para repeler a Darkrai de manera tan decisiva, estas plumas deben ser tesoros extraordinarios. Al mismo tiempo, Sato reevaluaba al equipo Magma. Anteriormente considerados un grupo de villanos menores en los juegos, su destreza tecnológica era ahora innegable. Desarrollar un arma capaz de contrarrestar a un Pokémon legendario como Darkrai no fue poca cosa. Mientras Darkrai huía, Courtney y su equipo intentaron perseguirlo, pero las limitaciones de las balas de luz se hicieron evidentes. Las balas tenían un alcance de solo unos 10 metros. Más allá, se disipaban rápidamente en el aire. Darkrai, con su inmensa velocidad, especialmente en su forma de sombra, desapareció rápidamente en la oscuridad de la caverna, dejando al equipo Magma incapaz de seguirlo. Además, la luz emitida por las plumas comenzó a atenuarse en cuestión de minutos y, en cuestión de segundos, se desvanecía por completo. Estaba claro que el arma secreta del equipo Magma era poderosa, pero circunstancial. Requería una sincronización cuidadosa y la acumulación de la enemistad de Darkrai para ser efectiva. Si Darkrai se hubiera retirado al ver el arma, su breve duración la habría vuelto inútil. Sin embargo, con Darkrai gravemente herido y su curación suprimida, fue temporalmente incapaz de obstaculizar el avance del equipo Magma. Sin embargo, justo cuando Sato esperaba que el equipo avanzara, estalló un conflicto interno dentro del equipo Magma. Courtney, con los brazos cruzados y una expresión severa, estaba discutiendo con dos miembros de alto rango del grupo. Ni hablar. Hemos llegado hasta aquí. ¿Debemos lograr algo aquí, o cómo se supone que voy a informar al jefe? Espetó Courtney con frialdad a los dos agentes de élite que tenía delante. Para cumplir su misión, Courtney hizo todo lo posible para adquirir la pluma lunar de Cresselia y desarrolló una máquina para amplificar su poder para contrarrestar a los Pokémon pesadilla. Ahora que había ahuyentado con éxito a Darkrai, el mayor obstáculo en su camino, estaba decidida a aprovechar la oportunidad. Si el clan Mikuri, que gobernaba el volcán, se enterara de sus acciones, sería casi imposible que surgiera otra oportunidad como esta. Además, Darkrai, siendo astuto, sin duda sería más cauteloso la próxima vez. Pero Lady Courtney, ya hemos sacrificado a casi todos nuestros Pokémon para atraer a Darkrai y que ataque. Esta arma aún es experimental, y la regeneración de Darkrai es terriblemente rápida. Si regresa, nos enfrentaremos a la aniquilación total, argumentó uno de los agentes, un hombre que empuñaba un Camerupt de nivel 52 y un Machoke de nivel 49.
Su reputación dentro del equipo Magma era superada solo por la de Courtney, y más de la mitad de los agentes se pusieron de su lado mientras hablaba. Exactamente, Lady Courtney. Hemos sufrido pérdidas significativas, mucho más allá de lo esperado. Tanto nosotros como nuestros Pokémon estamos gravemente heridos. Los peligros desconocidos que nos esperan son demasiado grandes. Si continuamos, podríamos perecer antes de alcanzar la cima. Además, quienes están fuera y detrás de nosotros podrían haber sido víctimas de las pesadillas de Darkrai. Debemos rescatarlos de inmediato, añadió una agente junto al hombre. Sus palabras hicieron que algunos de los partidarios iniciales de Courtney dudaran. Varios incluso se unieron a los dos disidentes. Como señalaron las élites, el camino que les aguardaba estaba plagado de peligros desconocidos. Ya estaban gravemente debilitados por la batalla contra Darkrai. Seguir adelante solo conduciría a mayores sacrificios o incluso a la aniquilación total. La respuesta fue clara para la mayoría. No valía la pena correr el riesgo. Aunque habían expulsado a Darkrai, lo que ya era una hazaña impresionante, los agentes creyeron que podrían regresar más tarde con armas mejoradas y una mejor preparación. ¿Estás desafiando mis órdenes? La expresión de Courtney se ensombreció, su fría mirada se dirigió a los dos disidentes. Para nada, Lady Courtney. Solo esperamos que no ponga a todos en peligro. Ni siquiera el jefe querría que actuara imprudentemente, respondió el agente, agachando la cabeza pero manteniéndose firme. Escondido en las sombras, Sato observó la acalorada discusión, sus ojos brillando con diversión. ¿Un desacuerdo? Perfecto. Sin Darkrai, no sabía cómo proceder contra estos tipos. Son demasiado fuertes, sobre todo ese administrador de magma. Una pelea frontal sería un suicidio. Justo cuando Sato anticipaba una posible división en sus filas, notó un cambio repentino en la atmósfera. La temperatura a su alrededor se desplomó, y Golbat empujó su mano con urgencia, mostrando sus colmillos hacia algo detrás de él. Maldita sea. Esto podría ser malo. El rostro de Sato se ensombreció al comprender lo que estaba sucediendo. Algo fantasmal había llegado, oculto y mortal. Cuando Sato sintió que algo andaba mal, un Abanete apareció de repente frente a él. Los ojos escarlata del Abanete brillaron con malicia, dándole la apariencia de un espíritu iracundo lleno de intenso resentimiento. Abrió la boca de par en par, extendiendo una larga lengua carmesí con la intención de atacar a Sato. La lengua se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble, como una espada roja como la sangre, apuntando a la cabeza de Sato. Sin embargo, su ataque estaba condenado al fracaso, pues Mirtina intervino. Con reflejos ultra rápidos, Mirtina se posicionó protectoramente frente a Sato, se movió ligeramente hacia la izquierda y apretó sus mandíbulas alrededor de la lengua extendida. Usando Crunch, asestó un golpe decisivo. Al instante siguiente, Banete emitió un grito agudo y penetrante. Como Pokémon de tipo fantasma, era especialmente vulnerable a los movimientos de tipo siniestro, y el ataque de Mirtina asestó un golpe crítico. Banete, de nivel 21, fue derrotado instantáneamente, colapsando al suelo y perdiendo su capacidad de luchar. Sin embargo, el grito agonizante de Banete delató de inmediato la ubicación de Sato. Los miembros del equipo Magma, previamente en disputa, centraron su atención en él. Al percatarse de la grave situación en el momento en que Banete atacó, Sato supo que la situación había empeorado. Después de que Mirtina neutralizara la amenaza inmediata, Sato recuperó rápidamente a su conspicuo Golbat en su Pokébola. Luego se revolcó unas cuantas veces en el suelo húmedo, manchándose de tierra para parecer desaliñado y lamentable. Lady Courtney, soy yo, Arata. Los demás de afuera, todos fueron secuestrados por ese demonio. Sato salió de su escondite, fingiendo pánico y agotamiento. Su voz estaba ronca mientras se dirigía a los cautelosos miembros del equipo Magma, quienes ahora lo observaban atentamente. Antes de entrar a la cueva, Sato había preparado a Rito para imitar la cara de un miembro del equipo Magma que estaba vigilando afuera. Este miembro, inconsciente y oculto a bordo de la nave del equipo Magma, era un objetivo de disfraz perfecto debido a su altura y constitución similares. Para mejorar la artimaña, Sato había estudiado la identificación y los datos personales del hombre, asegurándose de que su acto fuera convincente. Vestido con el uniforme del equipo Magma y con aspecto destrozado, la lastimera presentación de Sato logró disipar algunas de las sospechas de los miembros. Al escuchar su relato de la terrible situación que reinaba afuera, un destello de compasión se dibujó en sus rostros.
Después de presenciar de primera mano el poder de Darkrai, los miembros del equipo Magma ya estaban predispuestos a creer que el escuadrón exterior probablemente había perecido. Supusieron que Sato había escapado por poco de la pesadilla, aunque la improbabilidad de que hubiera un único sobreviviente dejaba una duda persistente. Sin embargo, su escrutinio se vio interrumpido cuando la oscuridad circundante de repente se llenó de innumerables ojos rojos brillantes. El pasillo se volvió helado y un viento siniestro comenzó a aullar, transformando el espacio en un reino fantasmal. La derrota de Banete a manos de Mirtina no solo atrajo la atención del equipo Magma, sino que también atrajo a una horda de Pokémon de tipo fantasma que acechaban invisiblemente cerca. Las criaturas malévolas ahora miraban hambrientas a Sato y al resto del grupo. ¡Ay, no! Me he topado con un nido de fantasmas. Hay Pokémon fantasma por todas partes. No hay forma de luchar contra todos. Tenemos que escapar. Darkrai debe haber enviado refuerzos. El corazón de Sato latía con fuerza mientras observaba el mar de brillantes ojos rojos. Tras renunciar a sus esfuerzos por ganarse la plena confianza del equipo Magma, Sato ideó un plan para escapar del cerco. Considerando que el grupo era su mejor opción de supervivencia, fingió terror y corrió hacia ellos junto a Mirtina, presentándose como un aliado asustado. Al darse cuenta de que estaban rodeados de Pokémon fantasma hostiles, los miembros del equipo Magma rápidamente cambiaron su enfoque de interrogar a Sato a defenderse. Abran paso y retírense de inmediato. Protejan al descendiente del guardián del volcán. Ordenó Courtney. Reconociendo la gravedad de la situación, las élites del equipo Magma aprobaron unánimemente la orden de Courtney. Reunieron a sus Pokémon restantes para abrir camino y se prepararon para la retirada bajo su liderazgo. Usando la función de detección de su sistema, Sato estimó que la mayoría de los Pokémon fantasma tenían alrededor de 20 niveles, y solo unos pocos superaban el nivel 30. Sin embargo, los miembros del equipo Magma ya estaban debilitados por su batalla contra Darkrai. Los Pokémon que les quedaban estaban lejos de ser los más fuertes, y tenían dificultades contra los movimientos extraños e impredecibles de los tipos fantasma. Particularmente problemáticos fueron los Pokémon fantasma que usaron el movimiento autosacrificio maldición, que aceleró la derrota de los Pokémon restantes del equipo Magma. Afortunadamente, los ninetales de Courtney resultaron invaluables. Dominándolo con una habilidad excepcional, lideró al grupo en un escape audaz, usando llamas ardientes para abrirse camino a través de los Pokémon fantasma que los rodeaban y brindando un rayo de esperanza de supervivencia. Durante la retirada, Sato se mantuvo lo más discreto posible. Instruyó a Mirtina para que usara Mofa, lo que impidió que muchos Pokémon fantasma usaran sus astutos movimientos de estado y redujo el caos. Para cuando Mirtina derribó a su sexto Pokémon fantasma, su aura de batalla había alcanzado su máximo auge. Su presencia intimidante y sus feroces ataques disuadieron a muchos Pokémon fantasma de acercarse. La impresionante actuación de Mirtina no pasó desapercibida para los miembros del equipo Magma, aunque la aparente cobardía de Sato los llevó a sentir lástima por el excepcional Pokémon por estar atrapado con un entrenador tan tímido. Gracias a los ninetales de Courtney, el grupo logró abrirse paso entre los Pokémon fantasma. Aunque algunos resultaron heridos, ninguno de los miembros de élite del equipo Magma perdió la vida, a diferencia de aquellos que Darkrai había arrastrado a pesadillas anteriormente. Sin embargo, al salir del pasillo, el alivio se convirtió en desesperación. Una sombra siniestra los aguardaba afuera. Bajo la mirada de sus ojos malévolos, una sofocante sensación de desesperanza se apoderó de Sato y los miembros del equipo Magma.